será un refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otras se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
Yo de mí la oscuridad y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de mis amores,
Él es la fuente eterna de la salvación. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Él es la vida y amor de mis amores. Él es la fuente eterna de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. El alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está Dios brotando. es Dios, aleluya. Santo. Gloria de vida saludable para ti. Gloria al Señor, aleluya, maravilloso Dios. Tata, bota grande, bota santo, Senhor. Bota maravilhoso, Deus de glória, Jeová. Oh, Tata, dan que nós está do nabo, o emeinta, Senhor. Dan-me privilégio e oportunidade que dá a nós cada de meinta, que o Deus de glória, Jeová. Que nós poderemos cá, Senhor, Deus de glória, Jeová. E unir, Padre Santo, Senhor. Nós também para alabar, bendecir, oh Deus. Para glorificar e exaltar o nome, Jeová. Oh, Tata Santo, dan que, oh Deus. Danke, Padre Santo, para bom amor. Danke, para bondade. Danke, para boa misericórdia. Danke, para privilégio, para durar nós, oh Deus de glória, Jeová. Oh, Tata Santo, Senhor. Que nós ponhamos com confiança diante do trono, Senhor. Oh, para glorificar o Senhor. Oh, Tata Santo, Senhor. Para rogar o Senhor, Deus de glória, Jeová. Para trazer nos petições diante da presença. Danke, oh Deus de glória, Jeová, aleluia. Que para receber cada de nós petições, o emeinta, Senhor. Oh, Tata Santo, de meinta, que oh Deus, nós está seguindo alabado, nós está seguindo bendicionado, Senhor, reconhecendo que você é Deus vivo, você é Deus real, você é Deus todo-poderoso, Jeová, aleluia. Oh, Tata Santo, Senhor, de meinta precioso, que oh Deus de glória, la cara resplandecer uma boa igreja. Oh, Tata Santo, abre ventana na nichelo, Senhor, e derramar de boa glória, derramar de bom poder, derramar de boa unção, Senhor, aleluia. Oh, Tata Santo, emeinta, Senhor, nós também buscamos mais e mais de bom Jeová. Oh, Tata Celestial, Senhor, bostado lo qual o pueblo de vestir emeinta aqui. Oh, Deus mío, Jeová, vai papia conosco, Senhor, através de cada alabança, através de boa palavra, Senhor. Oh, glória a Deus, glória ao Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Adorando frente al mar de cristal, entre las multitudes,
tabi rumana lando meinta. Danos la para. Y cada cantique alabanza que cuéntenos alma, cuéntenos ser, háganos adorarnos Dios, aleluya. Proclamándote y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos Gloria a con Dios. poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Gloria a Dios, aleluya. Tata, danke, Señor, aleluya. Danke, Wemeinta, Jehová. Danke, Señor, por tu presencia, Jehová. Danke, oh Dios de gloria, Jehová, aleluya. Que nos pueda delante de tu trono, Wemeinta, Señor. Para duramos gloria, para duramos honra, para duramos alabanza, para duramos adoración, Señor. Para solamente a vos merecedor de tu gloria, de tu honra, de tu alabanza, Señor, aleluya. Oh, Tata, nos te alabamos, nos te bendecimos, Dios de gloria, aleluya. Recibí tu gloria, recibí tu honra, Wemeinta, aleluya. Oh, Tata, mas vos estás digno, aleluya. Y voy a te alabamos, Señor. Voy a bendecimos, Dios de gloria. A Wemeinta, Señor. Nos también por delante, Señor. Reconociendo como estás Dios. Aleluya, aleluya. Oh, Tata, danke, Señor. De privilegio, cuando nos a Wemeinta, Señor. Nos te adoramos, que te nos alma, cuéntenos ser de Wemeinta que aleluya. Oh, reconociendo como estás Dios, como así no, Señor, abatranos, Señor, aleluya, conforme a vuestra imagen, semejanza, y a Wemeinta, Señor, nos te bendecimos, Dios de gloria, aleluya, el creador de cielo y tierra, aleluya. Oh, Tata, danke, oh Dios, aleluya. Nos no tiene nada para pagarnos, Señor, solamente alabamos, solamente adoramos, solamente bendecimos, Dios de gloria, aleluya. Oh, danke, Señor, danke, Jesús, aleluya, aleluya. Oh, poderoso y maravilloso Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre las no estamos adorando, Señor, en la sombra, y me habré de postrar, y mi canto iré a millones proclamándote Rey, y mi voz
alabanza, oh Dios. Tata, danke, Senhor. Danke, oh Dios de gloria, Jehová, aleluia. Passou para bom motivo, nós está aqui nada, Senhor. Oh Deus mío, Jehová. Para abo, Senhor, nós sabemos na existência, oh Deus de glória. E nós está adoramos, nós está bendecido. E nós te amamos, danke, Senhor. Danke, bebeíta precioso aqui. Oh Deus de glória, Jehová. Vamos seguir obra, Senhor. Seguir derramar de boa glória de bebeíta aqui, Senhor. Oh, tata, danke, Senhor, aleluia. Nós não temos nada para pagar, Senhor. Para tu benefício na cubotim para cada um de nossa vida. Oh Deus de glória, danke, Senhor. Precioso e maravilhoso, oh Deus. Deus bendice a minha irmã. Amén. Deus bendice a minha irmã. Quem está viva? Cristo. E na seu nome? Deus bendice a cada um que está escutando via rede social. Bom venir. Vos estão que está escutando e mira-nos. Amém. Glória ao Senhor. E abre o coração e receber de Deus. Amém. Também. Glória ao Senhor. E com nós, nosso irmão Lauren, porção de palavra. Amém. Aleluya, gloria al Señor. Alabanza al Señor, danke Jehová. Aleluya. Alabanza al Señor. Lo manang awe mainda nos abailesa e palabra nos abri nos ebuki na Salmo 119. Gloria a Dios. Aleluya. Sigue alaba Señor. Glorifica su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Alabanza al Señor. Oh, gloria al Señor Dios. Hola, busonan tu la yele bisun amer fuerte. Gloria a Jesús. Mi alma Aleluya. te alaba, Señor. Gloria a Dios. Alaba. Gloria al Señor. Aleluya. Salmo 19. 119. Maravilloso Dios. Aleluya. Somme 119. Gloria al Señor. Nos abailiza y palabra na versículo 5 te 8. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Nos abailiza así aquí. De nombre de Tata e Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Bo palabra ta un lampi pa mi pia y un luz pa mi caminda. Mi ahula y pa mi confirma esaki ku bomi walda ku lomi walda bo ode dansa nang wusto. Mita masha afishi mesa. Revivame, oh Señor, segundo bo palabra. Acepta, oh Señor, e ofrenda nan bo voluntario de mi boca, e signami bo ordenanza nan palabra di Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tata celestial, Dios de gloria, bo palabra ta los de mi pia, Señor. Maravilloso. Bota guiame, Tata Santo, caminda para mí, pone mi pia, Señor Dios de gloria. Tata, mi te alababo, glorificabo, Señor. Mi te arsabo, awe mainta, Dios de gloria. Para bu palabra, de nombre de Cristo Jesús. Amém. Deus siga bendicionar e añadir bendição na palavra de Deus. Amém. Glória ao Senhor. E assim na também lá nós se canta com gozo de meinta aqui e de alabança não com nosso irmão. Aleluya. Hermano Axel. Amén. Glória a Deus. Gloria a Jesús. Grupo Amisadai. Dios bendiga a mi hermana. Quem está viva? E na seu nome. Bom dia de casa de Deus. Amém. Nós estamos saludando também todos estão em sintonia. Deus direciona você ricamente. Que vem botar agora aqui. Sabe que Deus te ama e Deus está com você. Ele bendicioná. Amém. Awe dia de Senhor. Awe dia de Mamanang. Glória ao Senhor. Aleluia. Alabança a Jesus. Precioso está nosso Senhor. Todo dia é dia de mama, pero hoje está dia super especial. Amém, meu irmão? Nós reunimos de casa aqui a Umeita para nós vir adorar a Deus. Amém, meu irmão? Glória a Jesus. Não Deus está aqui, demora que ele está aqui. Amém. Jesus está presente a Umeita. Espírito Santo também é de nós a Umeita. Mas a sua palavra está sim e amém. Assim na está, ele bisa caminhando dois ou mais, reunir seu nome e na está presente. Pois a Umeita não está mais com 2, não está mais com 10, não está mais com 20, meu irmão. Mais com seguro, aleluia. Oh, glória ao Senhor.
Danke, Padre Celestial. Nossa contínua presença aumenta, oh Deus. Padre Santo, Deus mío. Até alabança, não, Padre Celestial. Nós vamos cantar, não, Padre amado, Tata. La gran sua presença, Deus mío. Com o precioso e agradável, Padre Santíssimo, Tata. Nos que bendijo na aumenta, mirei. Oh, botão bom, Deus Padre. Bendijo na boa igreja, aumenta. Bendijo na boa pueblo, aumenta, Senhor. De nome de Jesus. Danke, Jehová. La gran nos canta. E promete cantar de visa por muito tempo. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Alabanza al Señor. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Un día más. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra es de Dios, pero no ha podido y no podrá, porque esta obra en las manos de Jehová. Pero no ha podido y no podrá, porque esta obra en las manos de Jehová. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Pero ha podido y no podrá, porque esta obra en las manos de Jehová. Pero ha podido y no podrá, porque esta obra en las manos de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra desde Dios. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener esta obra que es de Dios. Pero ha podido y no podrá, porque esta obra en las manos de Jehová. Pero ha podido y no podrá, porque esta obra en las manos de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Aleluya. Alza por ma medita. Alza por mana. Levez-moi iglesia. Levez-moi l'église. Alza por mana. Ahora por Dios a medita. Donnez alabanza. Donnez gloria. Donnez honra para todo lo cual con Dios Todopoderoso, así para vos, así para nos, está haciendo para nos, para su enemigo, te trata todo día, enemigo te purba todo día, para acabar con la iglesia, para acabar con Abo, para acabar con Ami, pero Dios Todopoderoso, es su ángel, rondona Abo, rondona nos todo día, una con nos está, enemigo, está mirando vos, pero por así nada. Mas Dios no va a permitir eso aquí. Pensé, sigue avanza, sigue marcha, sigue para adelante. Oh, gloria. Aleluya. Esta obra avanzará. Grande su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Dios. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Dios. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Por mucho tiempo el enemigo ha querido detener que esta obra es de Dios. Por mucho tiempo el enemigo ha querido
detener esta obra que es de Dios, pero no ha podido y no podrá. Esta obra en las manos de Jehová. Pero no ha podido y no podrá, porque esta obra en las manos de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, Esta obra avanzará por la gloria de Jehová. grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, y esta obra avanzará Por la gloria de Jehová. grandes puertas abrirán. Su poder descenderá. Esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Aleluya, aleluya. Iglesia, iglesia, mamanan, tatanan, jovenan, e ancianan, e bebidan. Você quanto bem inimigo da purba para acabar com o bo? A boca da sintonia. Você quanto bem inimigo da purba para destruir bo? Essa é a sua obra. Pero a omerita, repreende a omerita. Oh, aleluia. Mamãe, papai, Genésio, bebê, Gramunho. Est-ce que vous combien de fois Satan utilisé? Est-ce que combien de fois Satan a essayé pour détruire, pour finir avec vous? Mais il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Et non por, et non por, et non por. Et ange de Jehová est acampar, ronde, descend, ou de temer Jehová, ou de temer de Jehová. Aleluia. Et le rescatarão. Aleluia. Zanseia, li camper, os alentours, estaio, silaio, e criti pour Seigneur. Oh, aleluia. Matea, a omerita, exalté, adoré, donné honra, donné gloria. Porta nan grande, oh su poder, e lo descende di babo, por poder descender, sigue marcha, sigue avanzar, sigue va. Su poder descenderá. Esta obra avanzará, Por la gloria de Jehová. grandes puertas abrirán. Su poder Descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Aleluya, oh gloria. Si Dios está cubo, si Dios está cubo, si Dios está cubo, ¿quién por contra vos? Aleluya. Jesús está con nosotros, Jesús está cubo, está más fuerte, está más poderoso, aleluya. Oh, gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Glória a Deus. Por cento, um rato, amém. Nós temos especial a homenagem para honra e glória de nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a mi hermano. ¿Quién está viva? Y en su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Nós Dios está aqui na presente, aleluya. Glória ao Senhor. Feliz dia de mama ainda. Para todos que estão sintonizar. Glória ao Senhor. Glória Você vai cantar especial, vai honrar e glória do Senhor. Alabanza al Señor Dios. En Aleluya. totalidad a ti. Brindo en alma y corazón. No tengo nada más que dar. Sí, Señor. Tómalo, mi buen Señor. Sí, Señor. En totalidad a ti.
Rindo y alma y corazón. Sí, Señor. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame, aleluya. Tómame en tus brazos, Cristo. Sí, Señor. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Sí, Señor, mi vida. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Rindo y alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. totalidad a ti. Rindo y alma y corazón. Alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están en las manos de Cristo? Amén. ¿Cuántos están en las manos del Señor? Vamos puestos de pie y vamos a cantar otro Maravilloso, coro Dios. glorioso. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuánto lo pueden todo en Cristo? ¿Cuánto lo pueden en Cristo? Gloria al nombre del Señor. Dilo en esta mañana, en Cristo lo puedo todo. Díselo a tu hermano, en Cristo lo puedo todo. En Cristo lo puedo todo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. En Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, sí, en Cristo puedo vencer.
Y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. Digo otra vez, en Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, sí, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. Él me llena de su poder, 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 Él me llena de su poder. En Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, sí, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. De su poder, Él me llena 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 de su poder. En Cristo lo puedo todo, en Cristo lo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, sí, En Cristo lo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. Él me llena De su poder. Él me llena De su poder. Él me llena De su poder. Él te llena De su poder. Él te llena de su poder, Él me llena de su poder, Él te llena De su poder. Él me llena De su poder. Él te llena De su poder. Él me llena De su poder. Él te llena De su poder. Él me llena De su poder. Él te llena De su poder. Él me llena De su poder. Él te llena De su poder. Él me llena de su poder, de su poder, de su poder, de su poder, aleluya, de su poder, de su poder, oh gloria, de su poder, de su poder, Él te llena, Él te llena, Él te llena, De su poder. Él me llena, De su poder. Él te llena, De su poder. Él me llena, De su poder. Él te llena, De su poder. Él me llena. De su poder. Adora a Dios en esta mañana, Él te llena, dile lléname, lléname de tu poder, lléname de tu presencia, Señor. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, para que me llene, rebasa mi copa en esta mañana, aleluya. Jesús, aleluya. Adórale, adórale, adórale. Recuerda que hoy es el día del Señor, aleluya. Dale la alabanza que le trajiste a Dios en esta mañana. Adora a Dios, adora, abre tu boca y adórale. Aleluya. Oh, gloria al Señor, te adoramos, Señor. Oh, llena en esta mañana, Jehová. Llénanos con tu poder, llénanos con tu poder, Aleluya. Jehová. Oh, te adoramos, Señor. Adorez au Te Seigneur. exaltamos, mi Exaltez Rey. au bon Dieu. Aleluya. 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 Dios está bon. Bon Dieu bon. Nuestro Dios es bueno. Bon Dieu nous en bon. Nuestro Dios es bueno. Bon Dieu nous en bon. Nuestro Dios es bueno. Bon Dieu nous en bon. Hermanos, ¿y quién vive? Y a su nombre Gloria. y su iglesia En victoria. con el Cristo de la gloria. Amén. Estamos más que agradecidos que podamos estar en esta mañana en la casa del Señor. Amén. Nous disons bon Dieu merci pour nous dans caille Seigneur matin. Un día más que Dios nos permitió vivir Yon jour encore bon Dieu permet pour nous vivre, y estar presente en su casa. pour Amén. nous la présent dans caille. Sea más que bienvenido en esta mañana en la casa del Ou Señor. plus que bienvenue dans caille Seigneur matin. Y aquellos también que están en sintonía, Et si là vous tout qui branché, Dios los bendiga bon Dieu béni vous y también sean bienvenidos en este culto. Amén. et aussi tout bienvenue dans service ça tout. Y un saludo muy especial a cada madre. Une salutation pour chaque Que Dios las maman. bendiga de una manera especial. Que Amén. bon Dieu béni nous façon spéciale matin. Hoy el mundo ha estipulado que celebramos
dedicamos a las madres. Et Amén. le monde mette jeudi pour célébrer fête maman. Una carga muy preciosa, Une charge très précieuse, una responsabilidad muy grande. une grosse responsabilité Amén. Y necesitamos la fortaleza, et nous besoin de force, la sabiduría del Señor. Amén. sagesse Seigneur. Para levantar a nuestros hijos, Pour nous élever ti moun nou yo. hombres y mujeres en el camino de Dios. Garçons et femmes dans le chemin bon Dieu. Amén, hermanos. Amen. ¿Y cuándo se vinieron a adorar a Dios? Combien viennent adorer bon Dieu matin? ¿Cuántos vinieron a ser llenos de Dios? Combien viennent pour plaire avec bon Dieu Yo no matin? sé a lo que tú has venido, Par contre, qui sont venus faire? pero yo vine a buscar una bendición Mais de Dios. moi-même, je Amén. cherche une bénédiction bon Dieu. Pues en esta mañana abrimos la Biblia en Hebreos capítulo 4. Et matin, nous l'ouvrons dans Hébreux chapitre 4. Amén, con un corazón abierto delante de nuestro Dios À que l'ouvrir devant bon Dieu noir. para que Él nos bendiga. Amén. Amén. Nos está pidiendo si pues para a clase na obviamente. Amén. N'a pas dit si on séparer classe ce matin. Amén. De una manera ordenada separamos cada clase en N'a esta séparer mañana. chaque classe matin en façon en ordre. Y abrimos la palabra de Dios en Hebreo capítulo 4, versículo 16. N'a l'ouvrir pour le matin dans Hébreux chapitre 4 verset 16. Gloria al Señor. Santo y maravilloso eres. Alléluia. Amén. Mientras buscamos, alabamos a nuestro Dios. Amén. Chercher, n'a loué bon Dieu. Perfumando su trono con nuestra N'a alabanza, parfumé trône avec louange. con nuestra adoración. Adoration. Amén. Haciéndole un lugar precioso a nuestro Dios en esta mañana. Amén. Abrimos en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hébreux chapitre 4 verset 16. Y pedimos si todos podemos estar de pie para así dar reverencia a la palabra de Dios. N'a demandé si tout le monde capable de lever s'il vous plaît pour respect et révérence dans la parole Seigneur. Amén. Con excepción de las personas que están enfermas. ¿Ven? Exception monde qui malade. Pero si del resto todo podemos estar de pies en esta mañana. Après ça tout reste capable de lever camper s'il vous plaît. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amen. Non papa ak petit là ak Saint-Esprit. C'est peut-être ça en procher avec confiance devant fauteuil côté bon Dieu qui remet nous en chita. C'est là n'a joindre pardon pour péché nous yo. C'est là n'a joindre pour remercier secours n'a besoin les nous dans nécessité. Amén, hermanos. Me está pidiendo nuestro hermano Axel si puedo guiarnos de oración, obviamente. Amén. La nossa oração, meu irmão. Tata celestial, nosso bom Deus, nós te exaltamos o nome do Senhor, donamos honra e glória e alabança ao Senhor. Tata santo, a hora que Jeová, vou falar para o Deus meu, para apresentar, predicar o Deus meu. Senhor, a boca nós tem a necessidade para o celestial, não escuta aqui de mirei, está em sintonia para o celestial. Tata, vou ter palavra Jeová para cada de nós mirei, diferentemente para o celestial, Deus meu. Senhor, mira você para o celestial, vai predicar a palavra Jeová. Tata santo, usa a sua lei para o celestial, usa a sua boca, Deus meu. Dona-lhe sabedoria, Padre. Vou poder descer para subir para o celestial. Tata santo, me persona, me por traduzir que vale a glória. Ore para mim, a palavra que vai chegar de cada coração, mirei, cada espírito, cada alma, Padre. Assim o qual vou que raciar o meio, Espírito Santo, para sua vontade de servir Jeová. Assim o qual vou que mirei, de nome de Jesus. Amén y amén. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento en esta mañana. Nous allons chita, bien-aimé, matin. Hermano, aquí como acabamos de leer, Já não fais sortir lá, frère Samuel. la palabra nos enseña algo muy importante. Parole là pour nous là un bagage très important. Y nos enseña y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Il dit c'est peut-être ça, en poche avec confiance devant le trône côté bon Dieu qui remet nous en chita. ¿A dónde tenemos que acercarnos, hermano? Devant qui nous doit approcher, frère Samuel. Al trono de la gracia. ¿Y Devant cómo ton nos grâce. acercamos? Et comment nous doit approcher? Amén. Si nos puede preparar Mike, amén. Vamos a hacer esta mañana un poco también interactiva Préparez micro s'il vous plaît. y vamos a leer mucho. Et nous allons lire en pile tout. Amén. Porque lo que convence Parce que ça qui convainc, es la palabra de Dios. c'est Amén. parole bon Dieu. No la palabra de la gente, C'est pas parole monde, no mi propia c'est palabra, pas pour parole moi, pero la palabra de Dios c'est parole bon Dieu. y el Espíritu Santo que nos enseña. Amén. L'esprit qui enseigne. Pues en esta mañana vamos a leer un poco. Et puis maintenant nous allons faire un petit lit. Amén. Y le vamos a dar oportunidad a los hermanos para que nos ayuden en la lectura. Amén. Nous allons avoir opportunité pour chaque frère c'est capable d'aider nous dans la lecture. Hermano, y la pregunta es, ¿cómo nos acercamos al trono de la gracia? Question c'est matin, comment nous capable approcher nous devant trône grâce là. ¿Quién me puede ayudar en esta mañana? Il est capable de matin. ¿Cómo nos acercamos a Dios, al trono de la gracia? Comment nous capable approcher nous devant bon Dieu, devant trône de la grâce. Amén. Con adoración y suplicación. Amén.
Y con nuestra 13, ¿y cómo traemos esa adoración y esa alabanza? Comment nous porter louange et adoration? ¿Cuándo? Alléluia. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuándo hablamos con Dios, hermanos? Qui nous parler avec bon Dieu, frère Sem? En oración, amén. Dans la prière. Pues ¿cómo nos acercamos al trono de la gracia? Et bien, comment nous approcher devant le trône de grâce là? Hermana Wendy. Cuando oramos en oración. Amén. En oración, cuando oramos, amén. Dans la prière. Esa es la única forma de acercarnos a Dios, amén. C'est celle façon de approcher devant bon Dieu. Buscándolo en oración. Cherchez-le dans la prière. ¿Y qué es oración, hermanos? Et qui ça qui c'est la prière, frère Sem? Amén. Esto es como el pan de nuestro cada día. Amén. ¿Qué es la oración? C'est un coup de Habla pain con chaque jour. Dios. Amén. Habla con Dios. Hablar con Dios. Parler avec bon Dieu. Alguien también es un poquito, está bien. Algo más específico. ¿Qué más? ¿Qué es hablar con Dios? Puis spécifique. Qui ça qui veut dire parler avec bon Dieu? Humillarnos en su presencia y orar. Amén. Humilier dans la présence de prier. ¿Alguien tiene un punto más? ¿Cómo es esa cercanía a Dios cuando nos arrodillamos, Comment approcher ça de Dieu, cuando nos apartamos les nous faisons séparation. a orar, a buscar el rostro de nuestro Dios? Pour nous prier chercher face bon Dieu. ¿Qué estamos haciendo ahí? Qui ça n'a fait là les ça? ¿Es hablar con Dios en verdad? Vraiment parler avec bon Dieu. Muito papo com Deus, com confiança e com segurança. Amén. Parler avec bon Dieu avec confiance et sécurité. Hermana Wendy. Cuando hacemos eso, estamos reconociendo que necesitamos de Dios. Amén. Y estamos pidiendo entregándole a Él lo que nosotros necesitamos. Amén. Les nous fait ça nous reconnaître que c'est bon Dieu et n'a parlé avec lui, demander ça que nous avons besoin. Pues podemos concluir, todas las respuestas son buenas, amén. Toutes les réponses sont bonnes. Pues podemos concluir Nous avons conclu que el orar que prier es una conversación, c'est une conversation. hablar Parler de una forma íntima d'une façon intime y directa con Dios, amén. directement avec bon Dieu. Es una relación íntima, C'est une relation intime. no estamos hablando con un On ne desconocido, peut parler avec un monde qui ne nous pas reconnaître. estamos hablando en una relación de padre a hijo, Mais amén. nous parlons c'est une relation entre papa avec petit. Pues es una relación estrecha, Et bien c'est une relation droite, íntima, intime, cercana et tu y près directa con nuestro Dios, amén. direct avec bon Dieu nous. Más allá de pedir cosas, Alléluia. más allá de pedir Et cosas, puis loin pour demander bagaille yo, más allá de presentar nuestras necesidades, puis loin pour nous présenter les nécessités nous yo. la oración puede abarcar muchas otras cosas. Prière capable encercler en pile autre bagaille. Y nuestro hermano Daniel dio un indicio a lo que él a las otras cosas que la oración puede ser. Et frère Daniel présenté l'autre bagaille que la prière capable c'est. Vamos a Salmos 22, versículo 3. Si un hermano me puede ayudar en esta mañana. Somme 22, un frère bien on sait capable de matin. Salmo capítulo 2, versículo 3. Somme 2, verset 3. Alléluia. Amén. Nuestro hermano Aquilino. Salmos capítulo 22, versículo 3. Salmo capítulo 22, versículo 3. Somme 22, amen, verset 3. Aleluya. Maravilloso Dios. Alabanza a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amén. Pues Dios es santo Et bon Dieu saint, y habita en medio de la alabanza. Amén. il habite dans mi-temps louange. Nuestro hermano Daniel dijo, Frère Daniel dit, en la oración, la prière, adoramos, nous adorer, alabamos, nous louer, nos presentamos delante de nous Él présenter nous devant con lui, alabanza, avec louange, con adoración. avec adoration. Amén, hermanos. Amen. Dios no solamente es adorado por los ángeles, Bon Dieu non seulement il joue une adoration dans mes anges, pero la creación también alaba al Señor. création il a loué bon Dieu. Sus hijos alaban a Dios. Petit lui tout loué bon Dieu. Sus hijos le adoran. Petit lui adoré lui. Amén. Cuando entramos por esas puertas, Quand nous entrons dans porte ça, Salmo 100 nos enseña. somme ça apprendre nous. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 100? Qui ça somme chapitre 100 dit, Entrad por sus puertas como rentrer dans porte Kailia con alabanzas. avec louange. ¿Con qué? À qui ça?
amén. Action de grâce. Amén. Pues desde que entramos desde esa puerta realmente No moment que n'a rentré là réellement estamos orando. n'a prié. Porque venimos con acción de gracia. Parce que nous venons avec une action de Gracias, grâce. Señor, por este día. Merci Seigneur pour jour ça. Gracias por tu amor. Merci pour l'amour. Gracias porque estoy bien. Merci parce que moi bien. Gracias por tu benevolencia. Merci parce que Gracias por por mi merci familia. pour famille mio. Gracias por tu provisión. Merci pour provision. Y hay una alabanza de continuo en nuestra boca. Amén. Louange continuellement en bouche. Una adoración de continuo en nuestra Une boca. adoration de continuellement en bouche non. Isaías 6, Isaïe 6. capítulo 1 al 3 nos enseña: Le premier toile apprendre nous. en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. L'année où Osias mouria, moi ouais Seigneur, qui te chita sur un gros fauteuil bien haut, qui radli te plein tout temps plan, yon bonne bête vivant te campé fait ron li, yo te éclairé coup flamme du feu, yo chaque te gen 6 ailes, 2 ailes pour couvrir figure, 2 ailes pour couvrir pied yo, 2 ailes pour yo voler. Yo t'a parlé yon ak l'autre bien fort, yo t'a dit Seigneur qui a tout pouvoir, li a pas. Oui, li a pas. Li c'est yon bon Dieu qui a pas vrai. Pouvoir li couvrir toute la terre. ¿Qué dijo? ¿Qué Quizás decían di- los serafines? Qui ça séraphin te dit? Santo, Santo, Santo. Oui, li saint, oui, li saint, oui, li saint ¿Y vrai. qué decía? ¿Y qué dice muy importante? Qui ça qui dit bien important? El uno al otro daba voces. Yon à l'autre yo t'a dit. Pues no era algo a lo loco, C'est pas bagaille dans tête chaud, pero uno se decía al otro: mais yon t'a dit l'autre là. Santo, Oui, li saint, Santo, li saint, Santo. li saint. Amén, hermanos. Amén. Pues se comunicaban uno con otros. Mais yon t'a communiqué à l'autre. Y lo que salía de su boca Ça qui dans bouche. era una alabanza a nuestro Dios. C'est une louange de bon Dieu nous. Y decían: Santo, Je t'ai dit saint. Santo, Li saint. Santo, Li saint. Santo, Li saint. Santo. Oui, li saint. Amén. Llenando el trono de Dios con alabanza y adoración. Amén. Trône bon Dieu avec louange et adoration. Mira al hermano que está a tu lado Regardez frère qui est beaucoup là. y dile: Él es santo. Dis oui, il est saint. Mi Dios es santo. Bon Dieu non saint. Mi Dios es santo. Bon Dieu non saint. Mi Dios es santo. Bon Dieu non saint. Mi Dios es Bon Dieu bueno. non bon. Mi Dios es Bon Dieu grande. non grand. Amén, hermanos. Alléluia. Si los ángeles le reconocen, Si les anges reconnaissent lui, ¿cuántos más nosotros, hermanos? dit pour nous-mêmes alors. Amén, que nos rescató del infierno. Il a Amén. racheté nous sortir dans l'affaire. ¿Cuánto más le debemos de alabar y adorar? Combien encore Amén. nous devons louer lui, adorer lui. Hacerle un trono agradable al C'est un Señor. trône qui est agréable pour Seigneur. Que nuestra alabanza salga como un sacrificio, Nous devons sortir de un sacrifice. con un olor agradable. Avec un bon sang. Amén. Y motivar al hermano. Encourager. Tal vez aquel que está callado, que está desanimado, que le duele algo, que tiene hambre, o que tiene sed, o que tiene sueño. Hermano, Dios es bueno. Dios es bueno. Mi Dios es grande. Mi Dios es poderoso. Él es santo. Él es santo. Él es santo. Reconociendo a nuestro Dios. Amén, hermanos. Hermano, el diablo no quiere que reconozcamos quién es Dios. Amén. El diablo quiere, hermanos, ponernos en situaciones que nos alejen de Dios, hacernos pasar por tentaciones para alejarnos de Dios, para cuando pasemos por la prueba, que nuestra boca esté callada. Amén. Eso es la primera cosa que el diablo hace con el cristiano. Cerrarle la boca. Amén. Pero Pedro nos enseñó que aún cuando estaba en la cárcel, en ese calabozo, tal vez con ratas y ratones ahí a los pies, amén, amarrado, encarcelado, sin saber lo que le iba a pasar, había una alabanza en su boca, había una alabanza de continuo en su boca, y él alababa a Dios. Amén. Y alababa a Dios. Hermano, cuánto más nosotros que estamos bien. Amén. Debe
haber una alabanza continua en nuestras bocas. Nous devons chanter continuellement dans bouche. Pues en esta mañana, hermanos, queremos ver, Et bien matin frère qui nous voulait ouais. acercándonos confiadamente On approche avec confiance. al trono de la gracia, Devant amén. trône grâce là. Acercándonos confiadamente On approche nous avec al confiance. trono de nuestro Devant Dios, trône bon Dieu nous. con esa relación íntima con nuestro La Dios. relation intime c'est avec bon Dieu nous. ¿Y por qué es necesaria? Parce qu'elle est nécessaire. Porque debe ser una prioridad en nuestras vidas. Pour qui ça une priorité dans la vie nous. El orar, Dans prière. el acercarnos a nuestro Dios. Approcher nous devant bon Dieu nous. Amén, hermanos. Frère Seigneur, amen. Y ya vimos una primera parte, Nous déjà la première partie. la adoración y la alabanza. Amén. Adoration et louange. Y otra parte que dijo la hermana Wendy, Et l'autre partie que c'est Wendy dit. sometiendo nuestra voluntad. Amén. Soumettre volonté nous. En nuestra oración a Dios, Dans prière nous dans bon Dieu. en nuestra conversación con Dans Dios, conversation avec bon Dieu. amén, tratamos Nous avons traité. de someter nuestra propia Nous voluntad avons essayé pour nous soumettre propre volonté nous. con la voluntad de La Dios. volonté bon Dieu. Amén. Es un acto de rendirse, C'est un acte de descendre, de, humilier. de poner tus propias metas, Mettez propre bio yo, tus propios deseos, propre désir yo, lo que deseas hacer ça que vous avez envie de faire para así adquirir la voluntad de Dios. pour capable acquérir volonté bon Dieu. Para que Dios nos muestre cuál es tu buena voluntad, Dios. Pour bon Dieu montrer nous qui ça qui c'est bon volonté. No la mía, C'est pas pam là, pero la de Dios. mais pas bon Dieu. Así para poder llegar a un propósito mayor. Amén. Amén. Si la hermana Wendy nos puede ayudar con Salmos, capítulo 143, Somme 143, versículo 10. verset 10. Salmos 143, versículo 10. Somme 143, verset 10. Amén. Nuestra hermana Elna nos puede ayudar con Romanos 12, 2. Grande y maravilloso Aleluya. eres. Amén. Y nuestro hermano Aquilino, amén, nos puede ayudar con Hebreos 13, versículos 20 y 21. Gloria al Señor. Nuestra hermana Elna, amén, gloria a Dios. En esta mañana vamos a leer un poco, amén. Maintenant, nous allons faire un petit livre. Hermana Wendy nos ayuda con Salmos 143, versículo 10. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, a tierra de rectitud. Amén, hermanos. ¿Qué nos enseña? Qui est-ce qui lui enseigne nous? Enséñame a hacer tu voluntad. Apprends-moi à faire volonté. ¿Y cómo el salmista le está comunicando esto a Dios? Eh bien, comment sommes ça à communiquer ça avec bon Dieu? ¿Cómo fue que se lo dijo? ¿En qué momento? Qui moment? Qui l'a dit ça? Qui moment? ¿En qué momento fue que se lo dijo, hermanos? Dans quel moment ça t'a parlé, frère Samuel? Cuando estaba hablando con Dios, Là qui n'a parlé avec bon Dieu? cuando estaba orando Là qui n'a prié? y le dice, Et nous dit, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Seigneur, apprends-moi à faire volonté. Amén, hermanos, porque somos ser humano, Parce amén. que c'est moun nou yé. Somos hombre y mujer de carne y hueso, C'est amén. garçon, femme, zo ak chair. Dios nos dio un libre albedrío, amén, Bon Dieu nous donne une propre volonté. donde podemos decidir Pour nous décider. hacer lo bueno o hacer lo Faire malo. ça qui est bon ou bien faire ça qui est mal. Pero el salmista aquí dice, Mais nous sommes dans la liste. enséñame a hacer tu voluntad. Apprends-moi à faire volonté. Pues cuando nos rendimos en oración, Bien que nous descendons dans la prière. alabamos, Nous applaudissons. adoramos, Nous adorer. glorificamos al Nous Señor, glorifier Seigneur. reconocemos quién es Nous reconnaître qu'il est lié. y nos rendimos. Nous descendons. Nos ponemos como sacrificio, amén. Nous mettons notre sacrifice. Señor, heme aquí, Seigneur, mets-moi là. que se haga tu voluntad y no la mía. Qui fait volonté pas, c'est pas Pam là qui Y fait. enséñame a hacer tu voluntad, Apprends-moi à faire volonté. aunque se me sea difícil, Même si c'est difficile pour moi. aunque me duela, Même si ça fait mal. aunque sea un sacrificio, Même si c'est un sacrifice. pero porque tú eres mi Mais Dios parce que c'est bon Dieu. y yo te reconozco como mi On Dios, reconnaît tout comme bon Dieu moi. enséñame, Dios. Apprends-moi bon Dieu. Enséñame a hacer tu voluntad. Apprends-moi a faire volonté. Enséñame a hacer tu voluntad. Apprends-moi a faire volonté. Enséñame a humillarme. Apprends-moi à humilier moi. Enséñame a rendirme. Apprends-moi à descendre moi. Amén, hermanos. Alléluia. Hermana Elna con Romanos 12, 2. Gloria a Dios. Nos sale esa palabra no nombre de Padre y su Santo Espíritu. No sea conforme el mundo aquí, no sea comprendimiento. Para medio de reconocimiento y vos someste para sobra por comprendimiento, Kiko ta é bom, agradável, perfecto, voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amen. Dans Romains 12, verset 2. Pas faire même bagaille avec ça moun a fait sur la terre, mais quitter bon Dieu changer la vie nous net aller ou bien net. Là la fini changer toute l'idée qui dans tête nous, laisse ça n'a qu'à comprendre ça bon Dieu vle. Na connaît n'a qu'à comprendre ça bon Dieu vle. Na connaît ça qui bien, ça qui fait le plaisir, ça qui bon net aller.
Man, si un hermano puede compartir con nosotros Si un frère vient, c'est capable de partager avec nous. algo que tal vez pueda ver en este versículo, que le llame la atención. Il y a un bagage qui vient ah ouais avec verset ça. ¿Es hermano? Amén. Algo que le pueda llamar la atención en este versículo. Est-ce que bagage qui capable de prendre attention dans verset ça? Hermano Joel. Alléluia. Essa aqui me está compreendendo e da bisa no hasi lo qual com o outro gente tá assim. Amém. Se acaso o gente tá assim malo, bom, vou por assim bom, assim bom. Amén. Não assim malo com. ¿Y qué requiere esto de nosotros? Qui ça veut dire de nous-mêmes? Qui ça requiert de nous-mêmes là? El no querer hacer el mal que hacen los demás, Pas le faire, pas le faire mal ça qui est sino lo bueno, aceptable y perfecta voluntad de Mais Dios. faire ça qui est bien puis ça qui fait bon Dieu. ¿Qué tiene que pasar con nosotros en la oración? Qui ça doit passer dans la vie nous dans la prière? Que nos dice Romanos 12:2. Ça qui Romains 12 dit nous là. En el momento de oración, ¿qué Dios está haciendo con el creyente en ese momento? Dans le moment de prier ça, qui ça bon Dieu a fait avec croyant dans le moment? Hermana Reina, C'est reina. ¿qué está haciendo Dios Qui ça bon Dieu a fait en el creyente dans croyant en el momento de oración? dans le moment de la prière? Bueno, yo entiendo que tenemos que reconocer delante de Dios, primeramente si estamos bien. Tenemos que escudriñar siempre nuestros corazones, porque nosotros con un corazón malo y un corazón podrido no podemos presentarnos delante de Dios. A veces nosotros creemos que estamos bien, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer delante de Dios, que escudriñe nuestros corazones, a ver si en nuestros corazones hay odio, hay rencilla, hay murmuraciones, hay crítica y todo lo malo que haya en nosotros pedirle al Señor que lo saque de nosotros. Amén. Porque en todos nosotros hay cosas malas. Ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces, hermana Reina, muy bien. ¿Qué tiene que hacer el Dios, mi Dios Todopoderoso, con la hermana Reina entonces en el momento de la oración y con todos nosotros? Y con todos nosotros cuando reconocemos. Ajá, ¿qué Dios hace ahí? Dios nos... El Señor nos enseña. Amén, nos enseña. El Espíritu Santo nos llena. Amén. Porque el Espíritu Santo no puede morar en un corazón podrido, en un corazón sucio. Entonces ese corazón tiene que ser transformado de lo malo a lo bueno. a lo bueno. Qui a le transformer sortir dans mal, aller dans bien. De lo malo Sortir dans mal, a lo perfecto. aller dans parfait. De lo malo Sortir dans mal, a lo aceptable. aller acceptable. Amén. Eso es lo que estaba buscando. Et ça qu'il a cherché. Que en la oración Et la prière, Dios nos transforma. bon Dieu transformer nous. Porque ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Qui ça qui c'est bonne volonté bon Muchas Dieu? veces no lo sabemos. Plusieurs fois nous pas connaît. Lo que hay en nuestros corazones, Alléluia. lo que hay en nuestro Ça corazón, qui vient dans cœur nous. a veces lo sabemos Il va falloir nous connaître. y a veces no lo Mais qu'il va sabemos. falloir nous pas connaître. A veces sabemos que estamos en pleito con un Il va hermano, falloir faire un plaidement avec un que frère. no hemos pedido perdón el uno al On va otro, demander pardon l'un à l'autre. pero a veces hay otras cosas escondidas, Il va falloir le bagage caché. egoísmo, Égoïsme, el airarse rápidamente, enraillissement el- ou fâché un bien vite. temperamento que Dios no puede obrar, en el que Dios no puede obrar. Un temporaire, un caractère qui bon Dieu pas capable de travailler dans la vie. ou. Amén. Pues en el momento de la oración, Et hermanos, bien, au moment de la prière, frère, sœur, cuando ya dimos la alabanza, c'est à cause dans louange, là. nuestra adoración, L'adoration, nous. y le pedimos al Señor, Señor, hazme hacer tu voluntad. On dit, Seigneur, Seigneur, qui aide me faire volonté. ou. Ahí Dios nos transforma. C'est là, bon Dieu, il transforme nous. Amén. Mediante la renovación de nuestra mente. Dans un moment en rénovation, mémoire, nous. Para que así podemos saber, Pour que ça capable connaître, dice, para que verifiquéis pour capable connaître, cuál es la voluntad de qui Dios. ça qui c'est volonté bon Dieu. Pues si mediante la oración no somos Et transformados, bien, au moment en prière, nous pas transformés. no podemos saber cuál es la buena voluntad de Nous Dios. pas connaître qui ça qui c'est bon volonté bon Dieu. No solamente arrodillarnos y rendirnos, Non seulement mettre à genoux et puis descendre, nous y humilier. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, C'est apprendre à faire volonté. ou. pero también dejarnos ser Nous transformados. surtout quitter nous transformer. Señor, transfórmame. Seigneur, transforme. Señor, yo sé que mi corazón es malo. Seigneur, moi connais qu'aime pas bon. Sé que peco, Moi connais me péché. muchas veces conscientemente Plusieurs fois propre conscience. y otras veces Et inconscientemente. parfois,
Sans conscience, inconscient. Tal vez herí los sentimientos de una persona Peut-être blessé un monde. y yo ni siquiera sé. Pas même comme ça. Pero el dolor fue hecho. Mais ça te fait Amén. déjà. Eso fue algo inconscientemente. C'est inconscient. Una palabra mal dicha. Une Amén. mauvaise parole qui sortit dans Por eso mon Dios, Dieu. transfórmame. Bon Dieu transforme. Que mi manera de pensar, J'aime penser. mi manera de actuar, J'aime agir. mi manera de ver las cosas J'aime bagaille. no sea conforme a este mundo. Pas de selon monde là. No sea conforme a la moral de este mundo. Selon moral Pero monde que là. yo pueda Mais ver pour capable voir. cuál es su voluntad, Señor. Qui c'est volonté au Seigneur. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Qui ça voulait pour me faire. Amén, hermanos. Amen. En Hebreos, nuestro hermano Aquilino, Hebreos capítulo 13, Hébreux chapitre 13, versículos 20 y 21. verset 20-21. Hebreos capítulo 13, Hébreux chapitre 13, versículos 20 y 21. verset 20-21. Amén. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amen, il dit dans verset 20, mais ça m'a demandé bon Dieu pour nous, lui-même qui te fait Jésus, grand gardeur mouton yo, levé sorti vivant parmi morts yo. Jésus c'est Seigneur nous qui te mouri pour te cas signer contrat qu'il a pour tout temps. Accent li, verset 21, m'a demandé bon Dieu qui bail qu'est posé pour faire nous faveur ça. Pour nous faire tout ça qui bien, pour nous capable faire volonté li, m'a demandé le tout pour le faire pour le faire travail qui fait le plaisir dans nous. Remercie Jésus-Christ. Toute louange là pour Jésus-Christ pour tout temps, Amen. Amén. Hermanos, otra pregunta igual que la anterior. L'autre question, même ¿Qué resalta en ese versículo? En el anterior nos dijo que debemos ser transformados. Nous le transformer. Y en Hebreos 13, Hébreux 13, ¿qué nos dice? qui ça dit nous? Amén. Si tiene algo que le resalta en este versículo. Si Guillaume va regarder attention dans verset Amén. ça. Hemos visto que tenemos que rendir nuestra voluntad Nous que nous descendre volonté nous. y que pedir a Dios que nos enseñe. Demander bon Dieu apprendre nous, enseigner nous. Que a través de la oración tenemos que ser transformados De la prière nous nous transformer. para poder saber cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Pour nous connaître qui ça qui bon, acceptable, parfait volonté bon Dieu. ¿Y qué nos dice Hebreos 13 entonces? Qui ça Hébreux 13 dit nous là alors? Hermana, bendiga. Yo entiendo que cuando venimos a los pies del Señor, estamos muertos en el pecado y ahí el Señor nos resucita y nos da vida. Amén. Cuando venimos a los pies del Señor. ¿Y qué los hace entonces? Después de ahí. Nos renueva y nos transforma. ¿Y después de ahí qué nos hace? Nos da lo principal, la salvación de nuestras almas. Ajá, amén. ¿Y después de ahí? Nos transformó, nos limpió. ¿Y qué más nos hace nuestro Dios? Qui ça encore bon Dieu nous a fait nous? Amén. Nuestro hermano Elo. Aleluya. Aleluya. Nos equipa para hacer su voluntad. Nos haces apto. Amén. Pues Dios nos tiene que transformar y después nos tiene que equipar. Nos tienes que hacer apto para que podamos hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amen. Pues orar prier, no es simplemente arrodillarnos non seulement nous mettre à genoux y pedir, et puis demander, Señor, ayúdame. Señor, mira mi prueba. Señor, mira mi lucha. Señor, mira mi tentación. Amén. Es un proceso. Amén. Y esto nos ayuda a tener una conversación íntima, estrecha y directa de ambos lados. Yo doy alabanza, yo doy adoración, yo me rindo, me humillo, y del lado de Dios, Dios nos transforma, Dios nos da entendimiento y nos hace apto, amén, capaz para hacer su voluntad, amén. Después que nos revela cuál es su buena voluntad, nos hace capaz
nos hace capaz. Il fait nous capables. Porque muchas veces pensamos Parce que plusieurs fois nous pensons que podemos mucho, nous capables de faire un que peu podemos todo. Nous capables de faire toute Pero bagaille. la palabra también nos Les enseña paroles à toi apprendre nous. que el que crea que está Le firme, monde qui croit qu'il est ferme. el que crea que está Le monde firme, qui pense qu'il est bien campé. porque el que nos hace capaz Ça qui va faire capable là. no somos nosotros, C'est pas nous-mêmes. es Dios. Mais c'est bon Dieu. Y a través de que nos hace capaz, Et même pas moyen des monde qui fait nous capables là. de la oración, De la prière. porque en la oración nos transforma, Que la prière transforme nous. nos muestra su voluntad Montrer nos volontés. y nos da la Il fortaleza, va nous force. nos haces capaz Il fait nous capables. para hacer la voluntad que nos La mostró. volonté qu'elle montre nous. Amén. Mateos 26. Matthieu 26. Los hermanos Richard. Mateos 26, versículo 42. Matthieu 26, 42. Gloria a Dios. Mateo 26, 42. Santo y maravilloso eres, Señor, oh Alléluia, Dios. merveilleux Seigneur. Amén. En esta mañana viendo la importancia de acercarnos al trono de la gracia. Amén. Maintenant, pour l'importance qui gagne, Gloria a là, qui Dios. nous approche devant toi, grâce, bon Dieu. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amen. Il dit comme ça. Li quitte yo, là, les une deuxième fois, il a prié comme ça. Oh, papa, si c'est pour me boire, goder souffrance ça, avant, pour me mettre devant j'aime, ou me faire j'en vle là. ¿Qué podemos ver aquí? C'est ce que va boire là. Vimos que Dios nos transforma, Nous, bon Dieu, il transforme nous. nos hace Il aptos, fait nous capables. capaces Capables. de hacer la voluntad, Pour nous faire volonté. de cumplir con la voluntad. D'accomplir la volonté. ¿Y qué vemos en Mateo Et 26? qui ça nous est dans Matthieu 26? ¿De quién está hablando aquí? De qui on a parlé là? Hermana Wendy. Está hablando de Jesús ¿En qué momento estaba Jesús pasando en ese momento? antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz. Avant Jésus aller sur quoi? ¿Y cuál era la oración de Cristo a su papá? Para él no ir a la cruz. Si hay una otra forma de hacerlo, para él no ir a la cruz, pero si no hay otra forma, que se haga su voluntad. Amén. Pues Jesús ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Amén. Y aún siendo Dios, se rindió ante su Padre. Amén. Hermanos, ¿cuánto más nosotros? Amén. Jesús, siendo Dios, se rindió ante su papá y le dijo, amén, que si no hay otra forma, amén, Dios lo hizo capaz de cumplir y ya se sabía cuál era la buena voluntad de Dios. Y Jesús se presentó delante de su Padre. Padre, no hay otra forma. No hay otra forma. Y por tercera vez, no hay otra forma. Pero al final, ¿cuál fue? Fue a la cruz. Cumplió con la voluntad de Dios. Amén. Dios nos hace capaz. Aunque pensamos que podemos, presentémoslos delante de Dios. Eso que se muestra difícil. Eso que nos estorba. Eso que nos duele. Eso que requiere un sacrificio. Si Cristo, siendo Cristo, se rindió, se postró ante su Padre, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Para que Dios nos haga capaces de cumplir su voluntad. Amén. ¿No es hermana Wendy? Yo quería añadir, mira, Dios, como usted dice, Jesús siendo Dios, persistió en la oración. No dijo, lo presenté ante el Padre, ya el Padre lo sabe. No, persistió en la oración con la misma petición más de una vez. Amén. Hermanos, los que tienen hijos, muchas veces cuando un hijo se acerca, o es porque quiere un abrazo y un beso, o porque quieren algo, y los niños son muy persistentes y van a donde la persona correcta. Si desean algo de su mamá o su papá, van donde su mamá y su papá. Y si desean algo tal vez de la hermana Wendy o de la hermana Valerie o de la hermana Mercedes, que le traen mentas, ellos van primero donde mí. Mami, vamos donde la hermana a pedir menta. Sí, después. No, mami, ahora. Y yo la guardo y me la como después atrás. Y me la como después atrás.
Pero vamos donde la hermana. Elle a mangé le derrière. Vamos donde la hermana. Mais à côté Vamos donde la À hermana. côté frère. Y van donde la hermana. O van donde la hermana Et Jasmine. à côté c'est Jasmine. Vamos donde la hermana À Zoraida. côté c'est Zoraida. Y después te le ve con el puño cerrado ahí. Après vient avec mes fermes comme ça. Y después comienzan a verlo a uno. Après commencer à ¿Lo puedo abrir ahora? Ou capable de En el culto, amén. No. Dans service là. En la iglesia no Dans comemos. l'église là, non pas capable ¿Lo puedo abrir ahora? Ou capable faire couler là. No, ahora no, allá atrás. Non couler non derrière. ¿Lo puedo abrir ahora? Cuidado. Amén, hermano. Y persisten, persisten, persisten. Persiste. Así son los hijos, amén. Comme ça timounio est. Hay una relación estrecha. Une relation droite. Uno lo puede ver como tal vez desobediente Peut-être comme o désobéissant. cabeza dura, Ou bien tête dit. pero es que ellos tienen una meta. Mais yo gen un bi. Y la meta es comerse la menta. Bien c'est joindre ou bien manger cigarette là. Y para poder comerme la menta, Manger cigarette là. necesito permiso. Besoin permis. Pues yo voy a persistir hasta que me den ese permiso. Jusqu'à ce que me permis Amén, ça. hermanos. Y así también cuando nos acercamos a Dios, Pour ça tous les nous approcher de mon cuando Dieu. estamos felices, Les nous errer. nos acercamos a Dios con gracias. Nous Amén. approcher de mon Dieu avec grâce. Padre, gracias. Papa merci. Hermanos, pero cuando nos duele algo, Les bagages va faire y mal. Dios, me duele algo. On va faire mal. Hermana Reno, como dijo, me duele el dedo. On doit faire Hermano, mal. Dios, no puedo dormir. On va capable de dormir. Señor, tengo hambre. C'est mon grand goût. Padre Santo, el dinero no me Papa, llega. l'argent pas privé. Mi Dios, mire, el carro no me funciona. Regarde, les machines pas plus fonctionner. Padre, mira, necesito una casa. J'ai besoin de caille. Padre, necesito un J'ai trabajo. besoin de travail. Padre, ayúdame con mis hijos. C'est la petite moyen. Amén, hermanos. Es una relación estrecha con el C'est une Padre, relation droite avec papa. donde nos acercamos Nous confiadamente. approcher avec confiance. Amén, hermanos. Amén. Y aquí Dios nos La enseña bon Dieu apprend nous. que aunque la voluntad se muestre difícil, Même si volonté elle est montrée difficile, para nosotros poder nous cumplirla, va accomplir. si nos acercamos a Si Él, nous approcher devant. si nos rendimos a Él, descendons devant Él Él. nos ayuda, La aide-nous. Él nos da la La fortaleza, prend force. Él nos hace rendirnos aún más. La fait nous descendre plus toujours. Amén, hermanos. Todo eso en la oración, amén. Tout ça c'est dans la prière. La importancia de acercarnos al trono de la gracia. L'importance pour nous approcher devant le trône de grâce là. Tercer punto, Troisième point. para encontrar dirección, Nous amén. jouons une direction. Si nuestros hermanos nos pueden ayudar más rápido, amén. Salmos 25, Somme 25. hermana Wendy, Salmos 25, Somme 25. versículo 4 y 5. Verset 4 et verset 5. Nuestro hermano Richard, con Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Amén. Nuestro hermano Elo, con Santiago capítulo 1, versículo 5. Amén. Vamos a leer un poco en esta mañana. Amén. Nous allons faire un petit lit matin. Nous allons lire matin. Santiago capítulo 1, versículo 5. Nuestro hermano Loren, con Salmos 16, Frère Laurent, Somme 16, versículo 7. verset 7. Nuestro hermano Aquilino. Amén. Juan 16, versículo 13. Amén. Nuestra hermana Calay, con Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Amén. Nuestra hermana Wendy. Gloria al Señor. 4 y 5, ¿no? Amén. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Y ya que la hermana Wendy tiene el micrófono, hermana Wendy, ¿qué resalta ahí? Mirando el tercer punto. Là, regarde le troisième point. Qui ça qui a Pidiendo l'attention, là? dirección. Demandez direction. Que el salmista está pidiendo a Dios que le muestre cuál es su camino. Amén. Muéstrame, oh Señor. Montrez-moi, Seigneur, ¿Y qué más? chemin. ¿Y qué más? Muéstrame tu camino. ¿Y qué más? Et qui ça encore? Encamíname. Sí, pues, mostrame el camino y encaminame también, dirigime. Amén. ¿Y qué más? Et qui ça encore? En la última parte, en ti he esperado todo el día. Amén. ¿Cuánto ha esperado en Dios? Qui l'a espéré ou attendre bon Dieu? 5 minutos, 5 minutes, 2 minutos, 2 minutes, 1 hora, 1 temps, 2 horas. 2 temps. ¿Cuánto el salmista esperó a Dios? Qui le Seigneur attend bon Dieu? He esperado de ti en Dios son todo el día. Amén. Attend chaque jour, tout jour. ¿A qué hora comienza un día, hermanos? À qui le un jour commencé? ¿Y a qué hora termina? Et à qui le terminé? ¿A qué hora comienza? À qui le commencé? ¿Y a qué hora À termina? qui le fini? Pues el salmista estaba todo el día esperando en Dios, Nous sommes amén, ça tout jour d'attendre bon Dieu. para que Dios le mostrara el camino Pour vous démontrer le chemin. por
el cual él tendría que caminar. Dans ça qu'il doit marcher. Pues hermanos, el cristianismo no es para flojos, amén. Le christianisme, c'est pas pour moun paresseux. No es para personas C'est pas pour moun yo que no quieren perseverar en la qui oración, parle persévérer dans la prière. que quieren hacer las cosas sobre sus propias Qui ne fuerzas. fait pas avec propre force. yo. Amén, hermanos. Amén. Porque el salmista nos enseña, Parce que le somme dans la apprendre. Señor, muéstrame. Seigneur, montrez-moi. Señor, muéstrame. Señor, montrez-moi. Y en ti he esperado todo el día, Ou amén. même attendre tout jour. Y tal vez no fue un día, Peut-être c'est pas un jour. tal vez fueron dos, Peut-être c'était deux. tal vez fueron Peut-être tres. c'était trois. Amén, hermanos. Pues aquí habla de pidiendo la dirección a Dios en Eh oración. bien, la parle de demander direction dans la prière, dans bon Dieu dans la prière. Y no un momento, C'est pas un moment, sino en toda nuestra vida. mais pendant toute la vie. Amén. Este día representa toda nuestra vida. Jour ça représente toute la vie. En cada momento. Dans chaque moment. Padre, muéstrame. Papa, montrez-moi. ¿Cuál es tu buena voluntad? C'est bonne volonté. Muéstrame Montrez-moi. por el camino que debo caminar. Marchez même de marcher. Encamíname, Dios. Dirigez-moi, Seigneur. Amén. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Hermano Richard. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Mettez toute confiance dans le Seigneur. Pas garder sous ça ou connaît. Toujours changer Seigneur dans tout ça ou fait. Lui-même l'a montré au chemin pour prendre. Hermano Richard, ¿qué resalta aquí en esta parte? Viendo el punto de dirección. Quizás que exalte là, pardon Ahí nos dice el proverbista que debemos confiar en Jehová y poner todo lo que vamos a realizar en las manos del Señor. Amén. Para que Él así, como dice al final en el 5, que Él pueda ponernos por el buen camino. Amén. Él ¿Y puede qué no debemos hacer? Quizás no va de faire. Confiar en nuestro corazón, en nuestra propia prudencia. Amén. No va de confier dans propre force, notre propre connaissance. Tenemos metas. Nous avons bio. Tenemos también una propia voluntad Nous avons propre volonté. que no siempre es descartadas por Dios. Amén. Pas tout le temps de rejeter par bon Dieu. Si una persona tiene un deseo de construir una casa, Si on a un désir pour construire un caille, un deseo bueno tiene. Amén. c'est un bon désir gain. Amén. Y más si es hombre, Et plus si es hombre, garçon yo, de poner un techo. pour faire un Entonces los tol, padres, un los caille. hombres del hogar, Et bien pareil, on son los que tienen la responsabilidad c'est ça qui responsabilité de cuidar de su familia. Amén. pour prendre soin famille. De proveer. Pour provéer. Pues si tiene un deseo de construir una casa, Et bien si vous avez un désir pour construire un caille, buena cosa es. Amén. c'est un bon bagage. Si desea proveer Si vous avez un désir pour provéer, y le pide a Dios un trabajo, demandez bon Dieu travail, buena cosa es. c'est un bon Amén. bagage. Es una voluntad. C'est une volonté. Pero dentro de esa voluntad, Mais entre volonté ça, ahí Dios dice, c'est là bon Dieu dit, no te apoyes en tu propia prudencia, pas appuyer dans propre intelligence, ni para seguir la voluntad de Dios, ni pour suivre volonté bon Dieu, ni para hacer lo que Dios te permite hacer. ou bien pour faire ça que bon Dieu permet de faire. No te apoyes en tu propia voluntad. Amén. Appuyer sur propre volonté. Sino fíate de Jehová. Mais confiez dans bon Dieu. Fíate de Jehová. Confiez dans Jéhovah. O sea, porque engañoso es el corazón de quién. Parce que cœur c'est lui qui va mentir quelqu'un monde. ¿Sobre qué? Sur tout qui ça. Sobre todas las cosas. Sur tout Amén. notre bagaille yo. Pues Dios es el que nos da el camino que debemos seguir. Et bien bon Dieu c'est lui qui va chemin nous devons Y suivre. cuando oramos a Dios, On a prié bon Dieu. consultamos con On a Dios, consulté bon Dieu. Él aclara nuestro camino. Il Amén. éclaircit chemin nous. Él endereza nuestras veredas. Il dresse chemin nous. Santiago 1:5 Jacques 1er verset 5. dice así. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Si un monde parmi nous manque bon comprendre, c'est pour le demander bon Dieu. Demander bon Dieu. Bon Dieu va bali. Parce que bon Dieu baille tout le monde sans mesurer pour remercier. ¿Qué resalta aquí nuestro hermano Elo? Qui ça qui exalte? Mirando el punto de dirección. Qui ça qui a la attention là, frère? Que uno puede pedir a Dios sabiduría y que Dios nos lo da abundantemente y sin reproche. Amén. ¿Y cómo la pedimos? Comment demander? En oración. En oración. Dans la prière. Amén, hermano, no lo sabemos todo. Nous pas contre tout bagage frère. No somos súper inteligentes. Nous pas super intelligent. No vemos el futuro. Nous pas pour futur. No sabemos muchas cosas. Nous pas connaître pile bagage. Amén, hermanos, pero por eso tenemos que estar delante de Dios de continuo. Si Amén. vous êtes ça continue nous devant bon Dios, Dieu. dame sabiduría Vous sagesse. para atender con esta situación, Pour entendre avec situation ça. para atender con este Pour inconveniente, entendre avec bagage qui para qui poder passe pas hacer comme tu ça. voluntad Pour sabiamente. faire volonté avec sagesse. Amén, hermano.
¿Y qué dice? Et qui ça le dit? Dios nos la dará Bon Dieu va ban nous li abundantemente. en abondance. Pues no te apoyes en tu propia prudencia, Bien pas appuyer sur propre intelligence. sino en la sabiduría que Dios te dará abundantemente. Mais bon comprendre bon Dieu ba ou en abondance là. Y no te la va a dar Et pas y te lo va a echar en cara después, te lo va a reprochar después, il va reprocher après. pero que te lo dará gratuitamente, amén, La ba ou pour que merci. sin reproches, Sans reproche. y abundantemente, En amén, hermanos. abondance. Salmos 16, versículo 7. Somme 16 verset 7. Los hermanos Loren. Aleluya. Lo mi bendiciona, Señor, quien de a domina consejo. También mi corazón está en su... Aleluya, Amén. gloria a Dios. Lo mi bendiciona, Señor, quien de a dominar mi consejo. Amén. También mi corazón está instruido en oración de anoche. Amén. De anoche. Amén. ¿Qué te resalta aquí, hermano Loren? El avisa, Dios aconseja-nos. Amén. Bon Dieu ba nous conseil. Amén. Está instruindo-nos. Amén. La instruire. Pues Dios nos da sabiduría Bon Dieu ba nous bon comprendre. y también nos aconseja. Aussi li ba nous conseil. Amén. Nos da la sabiduría abundantemente Il va nous bon comprendre en abondance. y nos aconseja. Et puis il conseiller. Tal vez si no entendimos bien, amén. Si no pas comprendre bien. Aún así intercede Comme ça nous y nos aconseja. Et puis il conseille. Y aún en la noche Comme ça dans la nuit. nos instruye. Il instruit nous. Amén, hermanos. Una relación estrecha con nuestro Dios Une relation droite avec bon Dieu nous. a través de la Par oración. moyen de la prière. Amén. Filipenses 4, 6 y 17. Versículos 6 y 7, perdón. Philippiens 4. Hermana Calais. Filipenses capítulo 4, Philippiens 4. versículos 6 y 7. Verset 6 et 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Pas bay corps nous tracas pour rien. Mais dans toutes circonstances, mandez bon Dieu tout ça nous besoin dans la prière. Toujours je dis merci tout les la prière. Verset 7. Comme ça, bon Dieu va ban nous qu'est posé dans Jean Paul. Bagay les hommes pas qu'à comprendre. La kembe que nous avec l'esprit nous ferme dans Jésus-Christ. Hermanos, por nada un cristiano debería estar afanoso, amén. Frère, c'est pour grand merci un chrétien battre Ni ansiosos, ni con miedo, ni pour péré. porque en el momento que llegue ese miedo, Parce que le moment que péré arrivé, no importa si uno está cocinando, ça pas importe si on fait manger, uno lo puede entregar a Dios, amén. pourquoi vous remettre dans bon Dieu. Si uno está limpiando, Si on fait uno nettoyage, lo puede entregar a Dios en este momento, pourquoi vous amén. remettre dans bon Dieu dans moment ça. No tienes que esperar a llegar al culto Pas besoin de venir dans le service là. para entonces arrodillarte Et pour mettre à genoux, y hacer conocidas tus peticiones, pour mettre pétition devant sino bon que Dieu. en todo momento Mais dans tout moment, el cristiano está en conexión con su Dios. chrétien en connexion avec bon No Dieu. salimos y entramos de la presencia de Ne Dios. pas sortir et rentrer dans la présence de bon Dieu. Como dijo el salmista, estamos esperando en Dios todo el día Donc nous sommes dans le bon Dieu tout jour. y Él en nosotros. Et puis lui-même dans nous-mêmes. Por eso Él dice, pedid Vous allez demander, y se os dará, il va ba où? buscad Cherchez, y os hallaréis. ou va joindre. Amén. Frapper. ¿Y qué? Puerta se le abrirá. Porte va l'ouvrir. Pues Dios también está esperando en Et nosotros. bon Dieu tout l'attend nous. Pues en cada momento, Chaque moment. lo que tiene prioridad es Ça qui priorité à que c'est. si llegó el miedo, Si père est venu, por ejemplo, yo que trabajo par exemple, moi qui y travaille. mi hijo es muy aventurero, Et moi c'est el varoncito, et très qui el varón, petit garçon là. yo en el trabajo digo, Señor, guárdame ese niño. Moi qui travaille me dit Seigneur, Protégemelo. protéger petit garçon. Pon ángeles que acampen alrededor de Les él. anges campés aux alentours. Amén. Y ahí el miedo se va. Et la père est allée. Porque uno no es omnisciente, uno no es Parce que omnipresente. nous pas omniprésent ni omniscient. Y aún estando uno ahí como madre y Et padre, même au là, t'as coupé hermanos también se caen.
Ou capable. Amén. Y se dan duro, amén. Pues en el momento que llega el miedo, No moment pere a vini. cosas que no están en nuestras manos, Bagay ki pa nan men nou yo. Señor, protégelos. Seigneur protège. Cuando estén comiendo, que no se atrabanquen. Lè ke wap manger pour pas trangler. Amén, porque le gusta llenarse la boca lo más que puede hasta que no puede más. Parce que men plein bouche tellement plein jusqu'à pas capable encore. Y uno le corta las cosas pequeñas, Et wap couper un bagay. pero él coge todo y se lo echa de un bocado así. Prend tout bagay ensemble. Pues, mettez dans bouche. Señor, ayúdalo a comer bien. Seigneur aider pour manger Que bien. no se me atrabanque el niño, Pour Señor. pour pas trangler papa. Amén, hermanos. Cuando llega esa ansiedad, Lè ke moment ça arrive, ay, moment los niños están en la casa, Micaeli está chiquita, Alléluia. Micaeli está chiquita, Micaeli, chiquito. El baby está en la casa. Et bébé ali la caille. Amén, como madre uno se preocupa, Comme amén. maman on nous inquiète. Hermanos, las preocupaciones de cada uno es diferente, amén. Chaque monde est différent. Las madres se preocupan por algo Yo maman li préoccupé y pour los bagay. padres se preocupan por otra Y papá cosa, preocupe amén. por l'autre bagay. Las abuelas se preocupan por otra cosa, Grand amén. nani li préoccupé pour l'autre Pero bagay. cada uno tiene sus preocupaciones. Chaque monde a préoccupation yo. Amén. Si nos duele algo, es tu preocupación, amén. Si bagay formal te préoccupation pas. Hermanos, presentémoslos delante del Señor. Présentez-nous devant Por Seigneur. nada estéis afanosos. C'est pour que merci n'a battre notre Por eso está la oración. Está la prière. Para orar, Pour prier. para hablar, Pour parler. para estrechar esa relación con nuestro Dios. Pour rester relation Sé avec Dios, mon Dieu. Señor, me duele el dedo chiquito. Seigneur, doigt pipi t'a fait mal. Amén, Dios, hace la obra. Seigneur, fais travail là. Obra sanidad. Fais guérison. Amén. Amen. Y después supiste tal vez. Après, Y tal vez supiste. peut-être si Se vous- cayó tal hermano. si un frère. Señor, il obra tombe, en esa situación. Señor, fais travail dans cette Ayúdalo. situation. Aide-le. Que tenga una pronta Pour recuperación. une récupération très bientôt. Tal vez escuchaste después. Peut-être que attendez après. El hermano perdió el trabajo. Frère a perdu le travail. Señor, provee. Seigneur, provee. Señor, ayúdalo. Señor, aidez-le. Señor, cuídalo. Señor, prends soin. Cuida de su familia. Cuida de su familia. Ah, que un niño tiene un examen. Que un niño tiene un examen. Señor, dale la sabiduría. Señor, dale connaissance. Ayúdalo a recordar lo que aprendió, lo que estudió. Et de pour songer ça a été étudié. Amén. De continuamente. De continuellement. Esperando en Dios. Reste tan bon Presentándonos delante de Dios. Présentez-nous devant bon Dieu. Amén, hermanos. Amen. ¿Qué dice Dios, el salmista? Qui ça somme nan dit? ¿O qué le dijo Dios al salmista? Mais qui ça bon Dieu dans somme là? Clama a mí. Relève. Clama a mí. Relève-moi. Clama a mí. Relève-moi. ¿Y cómo clamamos? Et comment nous relève? En oración. Dans la prière. ¿Cómo nos presentamos? Comment présentez-nous? En oración. Dans la prière. ¿Cómo persistimos? Comment nous persister? En oración. Dans la prière. Amén, hermanos. Amen. Cuarto punto. Quatrième point. Obtener fortaleza. Joindre force. Vamos a ver en Filipenses 4, Philippiens 4, versículo 13. verset 13. Amén. Yo me lo sé de memoria. Amén. Y creo que muchos hermanos también. Et moi, quand il y a un pile frère, c'est qu'on est le paquet. Todo lo puedo en Cristo. Tout bagay nous capable dans Christ là. Todo lo puedo en Cristo. Tout bagay nous capable dans Christ là. Todo lo puedo en Cristo. Tout bagay nous capable dans Christ là. Hermanos, Dios no es hombre para mentir. Bon Amén. Dieu pas moun capable mentir. Y si Él me dice a mí S'il dit moi que como hija de Dios, comme petit bon Dieu. todo lo puedo en Tout Cristo, bagay moi capable dans que Christ me là. Qui fortalece. donne moi force. ¿Y cómo me va a fortalecer Comment la Dios? bonne force? Comment bon Dieu a bonne force? ¿Cómo me va a fortalecer Dios? Comment bon Dieu a bonne force? ¿Cómo me capacita Dios? Comment bon Dieu a capacité? En Dans oración, la prière. en oración, Dans la prière. presentando esa debilidad. Présenter faiblesse là. Si le presento la debilidad, Si présenter faiblesse là. Dios es fiel Bon Dieu fidèle. para fortalecerme. Pour dar force. Pues Dios me Bon fortalece. Dieu a bonne force. Y en cada situación, Dans chaque situation. en cada Dans momento, chaque moment. todo lo puedo en Cristo. Tout bagay moi capable dans Christ là. Todo lo puedo en Tout bagay Cristo. moi capable dans Christ là. Todo lo puedo en Tout Cristo. bagay moi capable dans Christ Amén. là. Amen. Hermano Richard, ¿qué nos dice Salmo 46? Somme 46. Versículo 1. Verset premier. Hermana Alléluia. Calay, Isaías 40, versículo 31. Hermanos, hermano Richard, Salmos 46, versículo 1. Somme 46, verset premier. Amén, las grandezas de nuestro Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, ¿qué es Dios? Qui ça bon Dieu est? Nuestro nuestro amparo y fortaleza. C'est protection de toute force. Y nuestro pronto auxilio. Seigneur, Amén. portez nous secours. Hermano, el que llega de primerito, amén, Toujours vient premier frère Sem. es Dios. C'est bon Dieu. Antes que el esposo, amén. Avant Messie. Antes que yo llame a mi esposo para decirle algo, Avant moi le mari moi pour me dire le tal bagay. vez que pasó algo, Qui passe un bagay qui passe. Dios está ahí, Bon amén. Dieu qui est là. Dios es mi pronto Bon auxilio. Dieu c'est lui-même qui tout secours. Llega primero que todos. Il va avoir toute bagay. Amén, hermanos. Amen. En las tribulaciones, ahí está Dans la Dios. tribulation,
protection bon Dieu là. Dios es mi amparo Bon Dieu c'est protection. y Dios es mi fortaleza. C'est force moi. ¿Y cuándo es Dios mi amparo y mi fortaleza? Et qui est que bon Dieu c'est force moi? En la oración. Dans la prière. Cuando se lo presento. Cuando le presento la tribulación. Cuando le presento las debilidades. Con la boca cerrada. No pasa nada. Pero cuando hay una conversación continuamente, ahí está Dios. Porque hay una dependencia de Dios. Y Dios sabe, mi hijo me necesita. Mi hijo me está llamando. Pues déjame responder. Amén. Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, verset 31. Hermana Calay. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que confían en Jehová, los que confían en Jehová, los que confían en Jehová, hermanos, y podemos confiar cuando ya lo hemos presentado, amén. Hermanos, si no lo presentamos, ahí no se obra. Ahí no se obra. Pero cuando nos presentamos, cuando lo presentamos, esa lucha, esa prueba, esa tribulación, ese dolor, esa ansiedad, ese miedo, ahí Dios nos da fortaleza para confiar, para esperar, no 2 horas ni 3, pero todo el día, hasta que Dios mande su pronto auxilio. Amén. Vamos a 2 Corintios, hermana Wendy, capítulo 12. 2 Corintios, chapitre 12. Y leemos versículos 9 y 10. Dice nuestra hermana Reina, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos un poquito rápido, amén. Versículos 2 y 3. Nuestra hermana Reina, 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Versículos 2 y 3. Aleluya. Nuestra hermana Wendy nos ayuda en 2 de Corintios 12, versículos 9 y 10. Amén. Gloria, Señor. Y él, amén. Amém. E ele avisa-me, mi gracia te basta, Pablo, para sobra mi poder te guardo así perfecto de debilidad. Pensei gustosamente lo mi preferá digaba de mi debilidad não, para o poder de Cristo por viva de mim. Pensei, por causa de Cristo, me tem prazer de debilidade, de insulto, de sofrimento, de persecução, de problema, para sobra ora me está débil e ora me está fuerte. Hermanos, aquí nos enseña, amén, porque son muchos versículos, amén. Aquí nos enseña que cuando somos débiles, ahí es que Dios se manifiesta, amén. Ahí es que Dios nos fortalece, amén. Ahí es que vemos que el poder de Cristo, amén, se muestra en nuestras vidas. Cuando somos débiles, cuando tenemos afrentas, cuando tenemos necesidades, cuando hay persecuciones, cuando hay angustia, cuando débil soy, entonces soy fuerte. Hermanos, porque es Dios en nosotros. A nosotros solamente nos toca entregar, presentar. Dios ya sabe lo que necesitamos. Dios no es ciego, Dios no es sordo, Dios mira, Dios escucha, Dios es omnisciente, omnipresente. Él es alfa y omega, Él es el principio y el fin. No hay nada escondido de Dios. Dios lo sabe todo, amén. Pero Él quiere esa relación íntima con nosotros, una dependencia de Dios. ¿Y cómo sé que dependo de Dios? Cuando estoy cerca de Dios, porque reconozco que sin Dios soy nada. Si me levanto y no oro, es porque me estoy bastando de mi propia gracia, amén, de mi propia fortaleza. Aleluya. Amén. No sé qué traducir para mí. Amén.
Pero aquí Dios me dice, Mais la bonté dit moi, bástate de mi gracia. assez dans la No grâce. me dice, bástate de tus fuerzas. Bástate de mi gracia. Por eso, acerquémonos delante de Dios al trono de gracia con confianza. Amén, hermanos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 y 3. Chapitre 3, verset 2 et 3. Que no, dice así la palabra, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá sin que antes venga la apostasía. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Creo que tengo el versículo equivocado. Amén. Amén. Moi que son verset trompé lié. Amén. Saltamos ese versículo. Amén, hermanos. Sauter verset ça. Y vamos al quinto punto. Nous allons dans le 5e point. Él nos fortalece, amén. Fortalece esa relación espiritual. Y volvemos a Hebreos 4:16, amén. Donde nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia delante de nuestro Dios para el oportuno socorro. Pues Él arregla esa relación, Él fortalece esa relación espiritual. Y nos hace que esa relación sea una relación de confianza. Que tengamos la libertad de acercarnos, de presentarnos. Amén. Y en 1 de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Una oración, una comunicación continua. Una comunicación diariamente. En todo momento. Y en Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente cuando hay una relación estrecha con nuestro Dios. Pues en la oración no es solamente yo presentar, pero es Dios transformando, capacitando, fortaleciendo, dando dirección y mostrándome cosas ocultas que yo desconozco. Amén, hermanos. La importancia de la oración. Y Jesús nos dio un ejemplo muy bonito de la oración. Y el pastor ya ha estudiado la oración que Cristo nos dio. Amén. En varios mensajes. Pues la vamos a pasar rápidamente. Amén. En Mateo 6, versículo 9, Jesús nos enseñó así. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amen. Verset 9 là, il dit comme ça. Mais qui Jean pour nous la prière, papa nous qui dans le ciel là, nous demander pour yo toujours respecter nous, pour yo faire volonté ou sur la terre tant que yo fait dans le ciel là. Manger nous besoin, ban nous jodi a. Pardonnez tout ça nous fait qui mal. Même Jean nous pardonner monde qui fait nous mal. Pas quitter nous dans position pour nous tomber dans tentation, mais délivrez-nous en bas Satan, parce que c'est pour toute autorité, tout pouvoir et toute louange depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Amén.
Comienza en el versículo 9 Commence dans le verset 9 là. dando alabanza. Bah, les louanges. Santificado sea tu nombre. Non, on doit sanctifier. Cuando nos acercamos a Dios, Et la prochaine fois, bon Dieu. primeramente lo hacemos con una alabanza, Primerement, nous faisons avec une louange. reconociendo a Dios, Reconnaître bon Dieu. santificando el nombre de Dios, Sanctifier le nom bon Dieu. reconociendo la grandeza de Nous reconnaître Dios. grandeur, bon Dieu. En segundo lugar, Dans deuxième place, dice, venga tu reino, les équités viennent établir le royaume. hágase tu voluntad, Faire volonté. como en el cielo, Même si on fait dans le ciel là. así también en la Comme tierra. ça, sous terre tout. Pues demostrando una confianza Démontrer une confiance en los là, planes de Dios. dans le plan bon Dieu. Amén. No poniendo nuestra voluntad Pas mettre volonté. por non. encima de la de Dios, Sous volonté bon Dieu. sino la voluntad de Mais Dios. volonté bon Dieu. Amén. Pidiendo a Dios esa voluntad divina Mais des volonté divine ça. y reconociendo Et reconnaître que esa es la buena voluntad, une bonne volonté. la perfecta voluntad. Volonté parfaite. Amén, hermanos. Y dice en el 11, Il dit dans 11 là. el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Bah nous pain nous besoin jeudi. Amén. Poniendo delante de Dios nuestras peticiones. Mettez bi prière nous devant bon Dieu. Y también dice, Aussi il dit perdonarnos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. pardonnez tout ça nous fait qui mal, même Jean nous pardonner monde qui fait nous mal. Amén. Haciendo presente nuestras necesidades. Ça nous présente nécessité nous yo. Dios, perdóname. Bon Dieu pardonnez. Como yo también perdono a mi hermano, Même Jean pardonne frère là. a los que me fallaron. Monde qui trompé. Amén. Peticiones delante de nuestro Dios. Bi prière devant bon Dieu nous yo. Y después dice, Après il dit no nos metas en tentación. pas quitter tomber dans la tentation. Amén. Amen. Pidiendo esa protección de On Dios, demande protection bon Dieu ça. esa dirección de Dios. Direction bon Dieu. Amén, hermanos. Amen. Gloria al Señor. Alléluia. Santo y maravilloso eres, Señor. Aleluya. Pues aquí podemos ver un ejemplo muy lindo de oración que Cristo nos dejó. Là nous avons un bel exemple de prière que bon Jésus qui était pour nous. Y lo importante L'important. de orar, L'important pour de prier. persistir delante de la Persister- presencia de Dios, persister en présence de bon Dieu. de acercarnos, Pour approcher nous. de construir Pour nous construire. esa relación con el Padre, Relation avec papa. con el Hijo Avec petit là. y con el Espíritu Santo. Avec Saint-Esprit. Hermanos, porque sabemos Parce que nous connaissons que el enemigo se levanta como ríos. l'ennemi a la vie comme rivière. Se levanta ferozmente contra los hijos de Dios, La vie féroce contre petit bon Dieu. contra la obra de Dios. Contre l'œuvre bon Dieu. Amén, hermanos. Y la única forma de resistir Une façon pour nous résister. es clamando a Dios. C'est relais dans bon Dieu. Por eso Él dice, Pour ça il dit. clama a mí Relais-moi. y yo te Moi, je vais responderé. répondre. El Padre hablando, amén. Papa qui parle. Y también para que podamos entender Pour nous comprendre tout. cuál es la grandeza, Qui ça qui c'est grandeur. la profundidad Profondeur. del amor y la gracia de Cristo. L'amour et grâce de Jésus-Christ là. Por eso la Biblia nos pregunta, Pour ça la Bible pose une question. ¿qué nos puede separar del amor de Qui Cristo? c'est capable de séparer nous avec l'amour Christ? Hermanos, ¿qué te puede separar del amor de Cristo? Frère, qui c'est capable de séparer avec l'amour ¿Qué Christ te là? puede separar del amor de Qui c'est capable de Cristo? séparer avec l'amour Christ là? ¿Qué te puede separar del amor de Qui c'est capable de Cristo? séparer avec l'amour Christ là? Amén, porque el enemigo viene para Parce que separarte. l'ennemi a venu pour les séparer. La Biblia nos enseña La Bible apprend nous. que el diablo anda Diable a marché como un león rugiente comme un lion qui a grondé alrededor aux alentours. para ver a quién puede Pour voir destruir. qui monde pour le détruire. Pero aquel que confía en Jehová, Le monde qui confie dans bon Dieu. que espera en Jehová, Attend bon Dieu. que clama en Jehová, a Attend Jehová, bon Dieu. nadie lo puede separar del amor de Personne n'est pas Cristo. séparer avec l'amour Christ là. Amén. Amen. Y la palabra dice, Y parole a dit. mas el consolador, Mais consolateur, el Espíritu Santo, Saint-Esprit, a quien el Padre enviará en mi nombre, Mon papa va envoyer Él un homme, os là. enseñará todas las Il cosas va apprendre nous toute y bagaille. os recordará Il va songer nous. todo lo que yo he dicho. Tout ça m'a été dit nous. En Juan 14, 26. Jean 14, 26. Pues la oración es algo necesario Mais la prière c'est bagaille nécessaire. en la vida del cristiano, Dans la hermano. vie chrétienne, frère. Hermano, sin oración Frère, sans prière, no podemos resistir. nous ne pouvons pas résister. Sin oración Sans la prière, no vamos a triunfar. nous ne pouvons pas triompher. Porque entonces no estamos dependiendo de Parce Dios. que nous ne pouvons pas dépendre de bon Dieu. Cuando Jesús iba a ser entregado, Là que Jésus était pas le remettre, lui, Jesús se apartó, amén, Jésus était foncé y se llevó dos discípulos con él. Il était à l'école, il allait avec 12 disciples. Entre ellos Pedro, tres, amén, con él, con Pedro tres, Avec Pierre, toi. amén. Y se apartó Il fait un à y l'école. fue a orar. Il a prier. No se fue solo a Il orar, n'est pas allé pour côté à prier. se llevó tres con Il él. est allé avec toi. Avec. Amén, hermanos. Amén. Porque sabía lo que había de venir Parce que tu connais qui ça qui est pour venir. y necesitaba la Il fortaleza. avait besoin de force. Y no era solamente Jesús que iba a pasar por prueba, Non seulement Jésus va le passer dans por dans l'épreuve, lucha, dans l'île, también Pedro. mais aussi tout Y Pierre. Jesús se le dijo de antemano, Jésus dit d'avance. Pedro, ven conmigo. Pierre, viens avec moi. Pedro, ven conmigo. Pierre, viens avec moi. Se lo llevó a orar, Il est allé amén. avec lui à prier. No lo dejó con los demás, Il va quitter la se lo aventure. llevó más arriba. Il est allé avec
Porque es necesario orar. Parce qu'il est nécessaire pour prier. Porque Jesús dijo, Parce que Jésus dit, el diablo os ha pedido Diable a mandé para zarandearlos. pour passer au dans la haie. Para Pour passer zarandearlos. dans bichette. Pues hermanos, ya estamos advertidos, Et les frères amén. nous déjà avertis. ¿Y qué vemos? Qui ça nous est? Jesús fue a orar. Jésus a prié. Jesús fue al monte del Getsemaní Jésus allait sur le mont a de orar. a prier. Y se subió un poquito más arriba que sus discípulos. Nous étions plus loin que Y les después regresó a ellos Après, il retourne les y lo encontró haciendo qué? Les jeunes qui ça? ¿Haciendo qué? Après qui ça? Y después volvió a orar. Après retourner à prier. Y otra vez regresó. Après retourner encore. Y lo encontró otra vez en Les qué? jeunes encore qui ça dormi. Y después se fue a orar otra vez. Après la prier encore. Y regresó otra vez. Après il retourner encore. Y los encontró otra vez en qué, Les hermanos? jeunes encore fait qui ça? Abdomi. Dormidos, amén. Abdomi. Y algo que me impactó, Il va qui impacté moi. que dice Qui dit en la última parte, en dernière partie que dice, il dit dormid ya y descansad. yo dormi et yo pose, yo reposé. Hermanos, Frère mío. esa fue después de la tercera vez que oró, amén. Ça, c'est après troisième fois le prier. Hermanos, porque hay un momento para orar Parce qu'il y a un moment pour prier y un momento ya para et il y a un descansar. moment pour reposer. Pues en el momento que hay que orar, Bien, au moment de prier, hay que orar. tu dois prier. Yo tal vez no sé por qué, Moi-même qui peut-être pas pero compris Dios ça, sí sabe. mais bon Dieu connaît. Cuando vinieron a aprender a Jesús, Là que vient joindre ¿qué Jésus. fue lo que hizo Pedro? Qui ça Jésus Pierre dit Por no orar. à cause de pas de prier. Sacó su espada, amén. Il râle une épée. Sacó su Il espada. râle une épée. Hermano, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Lito c'est pas contre monde. sino contra huestes espirituales, Contra amén. espíritu espiritual. Contra Satanás y sus Contre demonios. Satan et démon. Pero si no oramos, Mais si nous pas prier, no hay victoria. pas gain victoire. Si no oramos, Si no va a prier, no hay victoria. pas gain victoire. No hay dirección. Pas gain direction. No hay fortaleza. Pas gain force. Vamos a actuar carnalmente. Les hommes agir charnellement. Por eso Jesús se llevó a Pedro. Ça, Jésus a la pierre. Pedro, vamos a orar. Pierre, on a la prière. Porque Jesús vio lo que venía. Parce que Jésus ouais ça va venir. Pues sacrifícate orando. Sacrifier pour prier. Tal vez con sueño, Peut-être tal vez cansado, peut-être bouquet. pero sacrifica la carne. Sacrifier chair. Porque el mañana, hermano, no lo sabemos. Demain nous pas connaît. Lo que a mí me espera mañana, hermano, no lo sé. Demain nous pas connaît frère. Pero si Dios nos inquieta a orar, Mais si bon Dieu dit pour prier. y no solo a mí, Non seulement moi-même. me lleva al hermano Axel, ven conmigo. Frère, on a la même. Tengo tal necesidad. Telle nécessité. Estoy pasando por tal Ma necesidad. telle situation. Hermano, ven conmigo. Ven avec. Ora conmigo. Viens avec moi. Motiva al hermano a orar. Motive, frère, pour prier. Inquieta al hermano a orar. Inquiétez pour prier. Hermano, no nos critiquemos los Frère, unos a los Nous pas otros. critiquer une à l'autre. No murmuremos. Pas murmurer. Al contrario, Au contraire. animémonos los unos a los Encouragez otros. une à Hermanos, vamos a orar. Frère, on a le prier. Hermano, acompáñame en esta Frère, petición. accompagnez-moi dans Bissa. Porque la victoria de mañana Parce que victoire demain, depende de la oración hoy. il dépend de prière Y aujourd'hui. después vemos Et puis après, que Pedro Pierre, se encontró en una situación otra vez difícil. il joue dans une situation encore ¿Y difficile. cuál fue? Qu'est-ce qui t'est passé? ¿Cuál fue? Qu'est-ce qui t'est passé? En el momento que se llevaron a Jesús Au moment qu'il est allé avec Jésus, y que estaban viendo. il t'a regardé. Pero ese se parece a uno de los que seguía a Jesús. Mais il semble qu'il t'a suivi Jésus. Ese se parece a uno de los que seguía a Il Jesús. semble qu'il t'a suivi Jésus. Amén. Y estamos terminando en esta mañana. Amén. La matin. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? Qui ça Pierre t'a fait? Por no orar. À cause de pas prier. Por no À orar. cause de pas prier. Hermanos, por no orar. À cause de pas prier. ¿Qué hizo Pedro? Qui ça Pierre fait? No, yo no lo conozco. Oh, moi pas connaître. No, yo no soy No, uno no, de ellos. no, pas une, il y en a Hermanos, porque que en la oración Frère, prière. Dios nos La fortalece, prière pour nous donner force. nos da autoridad, Nous donne autorité. nos capacita. Capacité. Hermanos, cuando creemos que estamos firmes, Pendant que nous pensons nous fermes, ahí tenemos que ver que no caigamos. c'est là nous devons faire attention pour ne pas tomber. Al contrario, Au contraire. que nos postremos delante de Pour Dios, bien devant bon Dieu. reconociendo Dios, no soy yo, Reconnaître bon Dieu, c'est pas moi-même. pero eres tú. Mais c'est vous-même. Capacítame. Capacité-moi. Controla mi lengua, Contrôlez la langue, moi. mi boca. Bouche-moi. Ayúdame a actuar conforme tu Et voluntad. agir selon volonté. Amén, hermano. No Amén. C'est carnalmente, pas chanellement. pero según la voluntad de Mais Dios. selon volonté bon Dieu. Según el Espíritu nos indique. Selon cet esprit indiqué nous. Amén, hermanos. Amén. Cuando Pedro estaba en la cárcel Là que Pierre est en prison, y los hermanos que estaban haciendo, et frère, qu'est-ce que t'as fait? ¿qué estaban haciendo los hermanos en una casita por allá mientras Pedro estaba en una cárcel? Qui ça frère t'as fait? ¿Estaban orando por quién? Je t'ai prié pour qui monde?
Amén. Y eso nos enseña la palabra. C'est ça la parole là. Orando los unos por los otros. Prier une pour Amén. l'autre. No dejaron a Pedro solo en esa situación. Qui Pierre beaucoup de situations. Ah, ya es Pedro que está en esa situación. Ah, c'est Pierre qui est dans la situation. No, hermano, si el hermano Max está en una mala Non, situación, si frère c'est dans une yo mauvaise situation. también estoy en esa mala Moi-même, situación. dans mauvaise situation ça. Porque somos un Parce cuerpo. que nous sommes un seul corps. Lo que siente la mano derecha, Ça que main droite n'a lo senti, siente también la main izquierda. gauche a senti le tout. Si el ojo izquierdo está malo, Si droite ça est malade. mi visión no está completa. La vision pas complète. Solamente estoy viendo una parte. Seulement pas une partie. Si mi pie no camina bien, Si pied pas marcher bien, afecta todo el cuerpo. il affecte tout le corps. Pues hermano, que ese sentir esté en nosotros. El amar al hermano, el animar al hermano a orar en las pruebas, en las luchas, a los que están en Bonaire, a los que están en Curazao, a los que están en Aruba, los que están en el Caribe, pero también en Europa, en África. Hermano, no importando, el que ha creído en Cristo es parte del mismo cuerpo. Amén. No importa dónde naciste, no importa qué lenguas hablas, eres parte del cuerpo de Cristo. Pues nuestro deber es orar, 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 para que el hermano tampoco caiga en tentación, para que el hermano pase su prueba. Amén, hermanos. Que haya ese sentir que había en la iglesia primitiva. Amén. Y los músicos pueden ir pasando. Amén. En esos tiempos, ahí los hermanos tenían todo en común. Amén. Iban tan lejos que lo que tenían, hermano, lo vendían. Lo vendían para repartirse los unos con los otros. Era un amor muy grande. Amén, hermanos. Era un amor muy profundo que humanamente, hermano, no se entiende. Hermano, la única forma que yo vendería mi casa es si Dios me lo revela. Amén. Amén, hermanos. Pero esos hermanos tenían ese amor profundo en lo más adentro. Amén. Que la necesidad del otro es la necesidad mía. Si el hermano Axel no comió, el pedacito de pan que tengo, aunque no es suficiente para uno, aún así lo comparto. Aunque se quede con hambre él y aunque se quede con hambre yo, pero lo comparto. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Le doy la mano cuando está necesitado. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios desea. Esa es la buena voluntad de Dios. Que nos amemos los unos a los otros. Amén. Pero eso la palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Porque vamos a pasar por pruebas y vamos a estar apáticos. Lo que le pasa al hermano Axel ya a mí no me va a importar. Al contrario, lo voy a entregar. Amén, hermanos. Y tenemos que cuidarnos de eso. Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pues oremos los unos por los otros. Pidamos fortaleza por la iglesia, por nuestros hijos, por nuestro hogar. Amén, hermanos. Por los enfermos, por los necesitados, por los que están en tribulación, por los que están en necesidad. Que sea de continuo una oración en nuestro ser, hermanos. Podemos estar de pies en esta tarde, en esta mañana. Porque aunque el cuerpo tiene muchos miembros, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Somos hermanos. Somos hijos de Dios. Y Dios está aquí en esta mañana. Dios está aquí en esta mañana. Que haya en nosotros ese sentir de amor, de compasión, de misericordia, de búsqueda de cuál es la buena voluntad de Dios. Estamos de pie en esta mañana. Amén. El altar está abierto en esta mañana. Oh, que sea Dios fortaleciéndonos. Que sea Dios fortaleciéndonos.
Porque el que crea que está firme, el que crea que no necesita, el que crea que no necesita, oh, mire que no caiga, mire que no caiga. Oh, pues en esta mañana reconocemos que es Dios, que es Dios, que es la gracia de Dios, que es por la misericordia de Dios. Oh, reconozcamos en esta mañana que es Dios. Alaba a tu Dios en esta mañana. Aleluya. Y alta, si porque pasa libremente. Oh, gloria al Señor. Sigue adorando a Dios, aumenta. Dios Todopoderoso esté presente, aumenta, iglesia. Oh, tu Dios Todopoderoso está presente en esta mañana, Pasa iglesia. libremente, aumenta. Pasa libremente. Bueno, no tienes vergüenza. No tienes que tener vergüenza. Y no está aquí como está pasando. Yo no sé por lo que estás pasando. Y no está con vida espiritual. No sé cómo está tu vida espiritual. Pero tú lo sabes. Dios también sabe. Dios también lo sabe. Y en esta mañana, ven y entrega todo estorbo en esta mañana. Toda carga, todo afán, todo lo que te estorba, esa situación difícil, en la prueba por la que estás pasando. Ven y entrégala a Dios en esta mañana. Él solo te puede ayudar. Mientras vamos cantando, pasa libremente, mi hermano. Pasa libremente. No tenemos apuro. Hoy es el día del Señor. Esta tarde no hay servicio. Pues en esta mañana, haz lo que Dios te dice. Oh, deleítate en tu Dios en esta mañana. Deleítate en esta mañana en los brazos de tu Señor. Él te contestará. Él contestará tu petición. Peticiones tal vez que tenga por años. Estás clamando y estás orando. Y aún no miras nada. Pero en esta mañana, deleítate. Demuestra al Señor que confías, que crees ciegamente. Que Dios escucha. Él escucha. Él abrirá puertas. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Aleluya. Adoramos a Dios un rato, mi hermano. Oh, adora a tu Dios. El altar está abierto, que pasa libremente. Oh, el altar está abierto. Nos como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios. Muchas veces tenemos la tendencia. Mientras que nos está clamando a Dios. Que mientras clamamos a Dios. Presenta a Dios un petición. Y presentamos a Dios una petición. Ahora nos repara con nada no está sucediendo. Cuando vemos que nada está sucediendo. Tenemos la tendencia de parar de orar. Nos descorajar. Nos desanimamos. Nos desmotivar. Nos desmotivamos. Ya no persistimos en la oración. Lo cual está pidiendo Dios. Porque lo que le estamos pidiendo a Dios. Demasiado tiempo pasa. Ya ha pasado demasiado tiempo. Mira el resultado. Y no estamos viendo el resultado. Y dejamos de orar. En esta mañana. Si estás en esa condición. Dios te dice en esta mañana. Oración sin cesar. Ora sin cesar. Oración sin stop.
Ora sin cesar. Esta oração sem stop. Ora sin E cesar. Deus também está para ouvir. Dios te dice en esta mañana, Mi hijo, me escuchava. yo te he escuchado. Mi hijo, oração a chega. tu oración ha llegado. Mi hijo, esta oração um tique mais. ora un poco más. Persiste um tique mais. Persiste un poco más. Não entrega. Mi hijo, no entregues. Me escute. Ai, sira, asa, calma, urese, no entrega. Mi hijo, no entregues. Me escucha a oração. Yo he escuchado tu petición. Não sabe a história de Daniel. Conocemos la historia de Daniel. Daniel hace oração. Daniel oró. Pidiendo a Dios ayudanza. Pidiendo a Dios ayuda. Durante 3 semanas. Por 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 3 semanas. Dios contesta a Daniel. Y Dios le había contestado Dios a Daniel. contesta a Daniel. Y le contestó a Daniel. Dios avisa a Daniel. Pero Dios le dijo a Daniel. Desde el primer día. Que tú clamaste a mí. Yo te escuché. Tu oración llegó. Tu oración llegó. Tu oración llegó. Iglesia. Hermanos. Dios te escucha. Desde el momento que tomaste la decisión para presentarle a Dios cada situación. Ya Dios lo sabía. Ya Dios lo escuchó. Pero había un impedimento. Había algo que estorbaba. Lo que tienes que hacer es persistir en la oración. Un poco más. Un poco más. No entregues. No entregues. Lo que buscas. No entregues. No entregues. No entregues. Ya las puertas están abiertas. Aunque no lo veas, pero ya están abiertas. Persiste en esta mañana. Persiste en esta mañana. Dios es un Dios fiel. Dios es fiel. Y Él es misericordioso. Clama a tu Dios en esta mañana. Oh, clama a tu Dios en esta mañana. Señor, aleluya. Alabanza a Jesús. Llévame al lugar santísimo. Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Hagas cantar un día más, mi hermana. Llévame al lugar santísimo. Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Aleluya. Dice Señor, tócame a humedita. Oh, dile a Dios que te toque en esta Señor, mañana. tocaba a Dile a Dios, tócame en esta mañana. Señor, mira esta situación. Padre, mira mi situación. Señor, hasta mi situación. Padre, mira mi situación aquí. Señor, hasta mi prueba. Padre, mira mis pruebas. Señor, hasta mi petición. Padre, mira mis peticiones. Aunque día pasa. Aunque muchos días pasaron. Pero me sigue confiar, Señor. Pero sigo confiando. Y dale gracias. Ahora vos acabas de entregar, Señor, por situación. Cuando le entregues tus situaciones, dale gracias. Acabas de entregar, Señor, por carga. Cuando le entregues tus cargas, dale gracias. Cuando le entregues tus pruebas, dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que escuchaste. Yo sé que escuchaste. Yo sé que me amas. Yo sé que me amas. Yo sé que estás conmigo. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Jehová. Oh, dale gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, mi Rey. Gracias por tu presencia. Gracias por tu gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Prospera tu palabra, Señor. En cada corazón. En cada corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor. Gracias, Señor. Mi Dios. Gracias, mi Dios. Gloria a su aplauso fuerte, fuerte, fuerte a Omejita. Oh, gloria al Señor.
Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Thank you, Mirei. Thank you, Jehová. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabanza al Señor. Dios bendiga a mi hermano. Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a mi hermano. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Quién está viva? ¿Quién vive? Y en su nombre. Gloria por sí. Amén. Aleluya. Mis hermanos pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. Nuestro Dios está precioso. Nuestro Dios es precioso. Nuestro Dios está maravilloso. Amén. Dios es maravilloso. Gloria a Jesús. Ahora me nos tenemos dos visitantes aquí. En esta mañana tenemos dos visitantes. Amén. Nos tiene el primer nombre está Javier Romero. ¿Quién es Javier Romero? ¿Dónde está? Javier Romero. Amén. ¿Cuánto llame bombina humeita? ¿Cuántos le dan la bienvenida? Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Amén. Él acepta a Jesucristo caba de su corazón. Gloria a Dios. Amén. Ya ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Amén. El dos visitante, su nombre está Rosy Enolde. Otro visitante, Roxy Enolde. Amén. 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 Today. Today. Rosy today. Today. ¿Dónde está today? ¿Dónde today está? Amén. ¿Cuánto llame bombina ¿Cuántos le humeita? dan la bienvenida en esta mañana? Amén. Gloria al Señor. Amén. Vos está bombina de casa aquí. Son bienvenidos en esta casa. Casa de Dios Todopoderoso. La casa de Dios Todopoderoso. Y todo día que tiene servicio. Y cada vez que haga culto, E porta na aqui tá rancho abre para bostão. estas puertas están anchas para ustedes. Para venir e receber a bendição de Deus ao meio. Amém. Amém. Tá sobrina de Jerry e Sinaí. Sobrina de Jerry y Sinaí. Amém. Glória a Jesus. Amém. Não, Deus está precioso e maravilhoso. Amém. Glória a Jesus. E nós está saludar também a irmã que está em sintonia ao meio. Amén. Saludamos a los hermanos que están en sintonía. E nós irmã na Jandoret, nos pastores su casa e outro irmã. Amén. Los hermanos están en Jandoret. Cuando El le mandas pastor y su esposa y los demás hermanos. Quando manda saludo para ao meio. Amén. Glória ao Senhor. Amém. Glória a Jesus. E nós também apresenta ao meio a irmã Wendy Margarita. Amém. Por meio que nós bafoli. Amém. Nós se chama primeiramente mamãe. Amém. Nós se chama toda mamãe passa adiante. Amén. Si todas las madres pueden pasar adelante. Hoy es un día súper especial para todas las mamás. Hoy es un día muy especial para todas las madres. Gloria a Jesús. Amén. Alabanza al Señor. Y mamá incansable. Madres que no se cansan. Todo el día trabaja duro. Todos los días trabajan duro. Trabaja secular. Amén. Trabajo secular. Y llega a casa también, trabaja sigue. Amén. Y llegan a la casa y el trabajo sigue. Y también muchas ayudan también donde trabajo. Y los hijos también dan trabajo. Y hasta el esposo también dan trabajo. Y a veces los esposos también nos dan trabajo. Amén. Ahorita nan día especial. Hoy es nuestro día. Amén. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Tú eres mamá, bien delante, bien delante. Todas las madres vengan adelante. Gloria a Jesús, hermana Sandy. Vou passar. Amém. Também tomar. Amém. Glória ao Senhor. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Junto con nuestra hermana Wendy de parte A. Amén. Gloria a Dios. Tú eres mamá nan dilante y tú eres mucha nan y joven nan por pasar cerca hermana Dilia para atrás. Amén. Toute mama vin devant et petit mounio al joindre se dilia pas derrière. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya a Jesús. Tu mamá dilante. Toute maman vin devant. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea Señor. Amén. Hopi mamá. Amén. Apil mamá. Dios bendicionar tu hermosa mujeres están aquí. Bon Dieu Amén. bénit toute belle femme, toute belle maman ça yo. Gloria a Dios. Y metí un poesía chiquito Et c'est un une poésie tout petit para mamá na mañana. pour maman yo matin. Amén. Alléluia. Madres de la iglesia. Maman l'église là. Madres de la iglesia, hoy el cielo se detiene a mirarlas. Ustedes son las guardianas del altar en tu hogar. Mientras ustedes duermen, mientras todos duermen, ustedes oran. Mientras todos comen, ustedes ayunan. Mientras todos lloran, ustedes abrazan y dicen, Dios está aquí. Proverbios 31:28 dice, se levantan sus hijos y las llaman bienaventuradas. Hoy nos levantamos como iglesia y les decimos, son bienaventuradas, son felices,
esforzadas, escogidas por Dios para esta tarea tan bonita, formar una vida. Sabemos que a veces están cansadas, que el cuarto de oración quizás es el baño. Quizás las rodillas están cansadas, marcadas no solo por el trapeador, sino también por la guerra espiritual, por su familia, por sus hijos. Pero Gálatas 6:9 es para ustedes. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese hijo rebelde, esa hija que se fue, Dios vio tus lágrimas y escribió el final. Persiste en la oración, como el mensaje de hoy, amén. Madres, tu trabajo no es invisible. El cielo lo anotó. El lugar que Jesús fue a preparar también tiene tu nombre. Eres fuerte, eres sabia, eres ungida. Tus oraciones mueven el cielo por tus hijos. Tu trabajo en silencio grita en la eternidad. Gracias por reflejar el corazón de Dios en esta tierra. Proverbios 31:30 dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hoy te alabamos y Dios te ve. Nosotros también. Las amamos, las honramos y las bendecimos. Feliz Día de las Madres. Las amo a todos. Aleluya, gloria al Señor, amén. Feliz dia de mama. Tu de mama nan. E mama nan também que está em sintonia. Qualquer caminho que botar. Amém. Deus abençoe ricamente. Feliz dia de mama. Awe meita riba dia jawe. Amém. Nós está pedindo manan. Namos tul. Lanta para. Amém. Alabanza a Jesus. Basta oração. Regbo mandilante. Gloria al Señor. Amén. El regalo no está llegando. Aleluya. El regalo no está llegando. Gloria a Jesús. Bendito sea Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Maravilloso Jesús. Bendito sea Señor. Bota precioso Dios. Bota digno de alabar Señor. Alabanza a Dios. Y mucho está creciendo el regalo para cada mamá o meita. Alabanza al Señor. Oh, gloria a Jesús. Cada mamá recibe el regalo. Aleluya. Contento, gozoso. Gloria al Señor. Alabanza a Dios. Maravilloso Jesús. Amén. Amén. Tremendo. Gloria al Señor. Gloria. Aleluya. Gloria a Jesús. Danke, Señor, para cada mamá. Danke, mi Dios. Danke, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso Jesús. Alabanza a Dios. Aleluya, Señor. Maravilloso Jesús. Aleluya. Bim chana. 13 regalos para mamá. Gloria al Señor. Alabanza a Dios. Maravilloso Jesús. Aleluya. Y mucha nata seguir, llega nata seguir 13 regalos para cada mamá o meita. Gloria al Señor. Maravilloso Jesús. Amén. Qué precioso, tremendo. Alabanza a Dios. Bendito sea Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Timas. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Alabanza a Dios. Estão cada mama e mama não recebeu ainda, hal sabomang. Mama que para conjugar leve mel. Maravilhoso Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Alabanza al Senhor. Glória a Jesus. Amém. Turma arranha. Quem não arranha ainda? Hal arranha. Amém. Glória ao Senhor. Se uma mama não arranha ainda, risabomang. Glória a Deus. Se uma mama para joen, leve mel. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios.
Claro? Tu mamá allá? Amén. La gran base de oración ahora aquí para tu irmã Manang. Bendito sea el Señor. Recbo mandilante mi Manang. Van clama, van agradecer Dios para cada mamá. Tata celestial de gloria. Nos está exaltando o nome do Senhor. Nos está honrando Jeová, dando alabança e adoração. Senhor, danke, papá, para cada mama, oh Deus meu. Danke para o celestial, Mirei. A você sum para o celestial, você fortaleceu, Deus meu, cada mama para amado, tata. Cada dia para o celestial, Deus meu. Senhor, a boca do seu coração, Jeová. Cada mama que está aqui de Mirei. Essa é sintonia, Deus meu. Essa que está passa prova, circunstância, oh Deus. Situação difícil, Padre. Senhor, a vossa, Deus meu. Cada mama aumenta, Padre celestial. Quando porta aqui da aumenta, Jeová. Você de Padre amado, tata. Me declararão bendição aumenta, Padre. Boa bendição, Jeová. Repousar aumenta, Jeová. E para cada mama, Padre amado. Não força renovar, força nova, Deus meu. Para por seguir para adiante, Padre. Para por seguir manter na casa, na família, na Padre celestial, tata. Não mais sabedoria, Jeová. Cada dia, Padre celestial, Deus meu, tata santo. Trata com uma especial, Deus meu. E no Padre celestial, o poder de arriba, Padre. Oh Jesus de Nazaré, a botar bautizador. Me te suplicava, me te rogava, Jesus, bautiza a meita, cada mama, o Espírito Santo e bocandeira, Jeová. Senhor, danke para cada mama, Jeová. Me te rogava, Jeová, em nome de Jesus. Amém e amém. Dona Deus, aplauso forte ao meita, para a mama não precioso aqui ao meita. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós está despedido de irmã que está em sintonia. Nós que invitamos primeiramente para chamar para estar junto conosco aqui dentro de serviço de oração para sobre a noite não tem serviço. Amém, minha irmã, por sentar. Aleluia, glória a Jesus. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová.